Suscríbete a la Panterita. Día a día hablamos de este bello Paraguay, de su pueblo que florece y entre cerros amanece. Canto y vida entre alegrías para así expresar que tu voz se siente, porque la fuerza es la gente. Buscamos mostrar la realidad. Somos ABC Cardinal. Somos ABC Cardinal. Somos ABC Cardinal. ABC Cardinal. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. De ABC Cardinal, muy buenos días. 11:31, estamos hasta las 12 con ABC TV también en duplex. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo Hola, te va? Federico. Bien, saludo a todos. Fabio, ¿cómo estás? Bien, buenos días, cordial saludo a todos. En instantes ya con Bruno también aquí en la mesa de las 7:30. Estamos con Ramiro Scandolo, periodista, colega del diario Olé en la cobertura de Boca Juniors. Ramiro, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo andan? ¿Cómo están todos por ahí? ¿Bien? Bien, bien, bien. Acá también a final de año, con las especulaciones, el tema de los pases. Y queremos conocer contigo, Ramiro, porque vimos la publicación desde varios días atrás, ya no lee, el tema de Ángel Romero. ¿Cómo está para Boca Juniors? Ángel Romero, creo que es una vieja debilidad de Riquelme. Ahí nace un poco el interés de Boca, ¿no? Yo estaba repasando cuando escribí alguna de estas notas y veía muchos elogios de Román anteriores, cuando no estaba en el rol de dirigente, de vicepresidente de Boca, hablando muy bien de Ángel y de Oscar también. Creo que ahí nace este deseo de Boca y de Riquelme de tener a Ángel, en este caso, en su equipo. Averiguando un poco, lo que me decían en Boca es que la intención es que llegue uno solo, no quieren el combo, no quieren los dos, como pasó con San Lorenzo. Y lo más importante que averiguamos es que están dispuestos a separarse, ¿no? Seguir la carrera juntos en esta oportunidad. Me parece que eso fue lo más saliente, ¿no? Lo que más me sorprendió y lo que también abre un poco el camino y las posibilidades de que Ángel llegue a Boca. Sí, recuerdo por lo que estaba diciendo alguna vez cuando Oscar jugaba en Racing, había dicho a Riquelme que era uno de los mejores número 10 de Argentina en aquel momento. ¿Hay otra oferta? ¿Ustedes averiguaron para Ángel Romero? Sí. Acá se dijo algo de sí. Fenerbahce de Turquía. ¿Hay otro país también? Sí, mira, yo los puntos que más destaco de las posibilidades para que Ángel juegue en Boca a favor son el deseo tal vez de él de ponerse la camiseta de Boca alguna vez. Recordemos que cuando era chico los dos estuvieron en un momento en las divisiones inferiores de Boca unos cuantos meses y finalmente no pudieron quedarse por un problema de papeles. Creo que de ahí viene también las ganas de ellos de alguna vez de ponerse la camiseta de Boca, en este caso Ángel es el que hablamos, ¿no? Después de ofertas, lo que me dijo a mí una persona muy cercana a ellos es que en el caso de Ángel están este interés que mencionás de Turquía y también una posibilidad de la MLS. Esos son los destinos que compiten hoy por hoy con Boca. La realidad es que si hablamos de poderío económico, no hay discusión hacia dónde podría elegir. Lo de Boca es simplemente cumplir un sueño de jugar en Boca, porque lo que puede ofrecer el fútbol argentino, lo que puede ofrecer Boca en estos últimos años, no se equipara, no se compara a ninguna, te diría que a muy pocas ligas de Sudamérica incluso, hoy debería estar por debajo. ¿Cuál es la traba? ¿Cuál es la traba principal? El valor del dólar, la dificultad que hay en Argentina con el dólar y que una modalidad que tienen los clubes argentinos y Boca en particular es poner un tope, digamos. Le pagan en pesos a tal valor del dólar. Y eso muchas veces los jugadores que vienen del exterior no les gusta, ¿no? Es como que tienen que ceder en cierta manera. Yo no sé cómo terminará esa parte. Sería un dólar fijo, ¿no? Un dólar fijo sería, sin variantes. Mirá, claro, los contratos de los jugadores de Boca no son, te explico cómo son.
llegan hoy. El dólar oficial en Argentina está alrededor de 100 pesos. Bueno, te fijan un dólar a 100 pesos, ponele. Pero el dólar paralelo vale 200 pesos. Entonces el jugador nunca va a poder acceder al dólar real si lo quisiera. ¿Se entiende? Es medio ficticio. Y además va atado a ciertos límites. Bueno, yo te fijo un dólar a 100 pesos. Y si aumenta, yo te voy a pagar hasta 120. Si se va a 200, no te lo voy a pagar a 200, te lo voy a pagar a 120. Entonces son diferencias que, por ejemplo, esa diferencia es la que hizo caer en su momento el pase de Gustavo Gómez a Boca. No sé si lo recuerdan. Sí, Claro. Bueno, ese es el mismo problema que tienen todos los extranjeros que van a llegar a Boca, y más en este momento del país en particular. Esa es la realidad. Si ustedes me dicen si Ángel Romero va a jugar en Boca, yo pregunté lo mismo a esta persona cercana a ellos y me dijo, a ver, es una posibilidad, está lejos de ser la mejor oferta, pero no está descartada. No está descartada. Así que la puerta, en cierta manera, está abierta. ¿En cuándo van a definir, cuándo va a definir Ángel su futuro? Lo que me pareció interesante que me contaron es que la prioridad de Ángel, igual que la de Oscar, es la selección paraguaya. Y para poder estar en la próxima convocatoria de la fecha FIFA, ellos saben que tienen que tener un club cuanto antes. ¿Por qué un club cuanto antes? Porque el requisito para que el club al que vayan lo ceda es que sea notificado 15 días antes. Entonces, ellos antes del 8 de enero tienen que tener un club que sea notificado de una convocatoria. ¿Se entiende? Sí, claro. De hecho, Bueno, también entonces, el tema competitivo, fíjate que Ángel era el mejor delantero que tenía Paraguay, y después sale de San Lorenzo. El primer combo le cuesta mucho y el segundo combo al final ya jugó mal, fue regular lo suyo, Oscar claro, casi ni jugó. Entonces, al margen de lo reglamentario, también una buena pretemporada que lo va a agarrar en medio de eso el 27 de enero. El partido con Uruguay va a ser muy importante para ellos. Claro. Y bueno, y en función de eso lo que me decían es que esta semana van a definir cuál oferta aceptan. O sea, que no van a dilatar demasiado la definición. Que esta semana ya quieren definir, bueno, tenemos esta oferta sobre la mesa, aceptamos esta. Así que esto es algo que se va a resolver pronto, ya sea Boca, Turquía, Estados Unidos. Lo que saben en Boca también es que se viene entrenando, que estuvo con el seleccionado hasta el 15 de noviembre, que después se entrenaron por su cuenta, que tienen un preparador físico que ustedes deben conocer, que es el que estuvo en Olimpia Cerro Porteño en la selección, supuestamente, que trabaja para ellos. Sí. Con lo que saben que si los contratan más allá de la inactividad por haberse ido de San Lorenzo a fines de agosto, Ángel esperan que esté muy bien físicamente, también por su entrenamiento con la selección. Claro, hay que ver, conociendo a los mellizos, yo no sé si el planteo económico lo va a aceptar, porque siempre también buscaron el bienestar económico. Está lo que seduce Boca, como mencionaste alguna vez, estuvieron en las inferiores de Boca, lo había llevado Adolfino Cañete, me acuerdo, a Boca Juniors. Claro. Hay que ver Sí. en qué momento de su carrera están también. Uno piensa quizá en una de las últimas inyecciones económicas importantes, pero lo de Boca seduce. Te quiero preguntar, porque también mira mucho el tema deportivo, que en San Lorenzo no salió bien. ¿Lo de Bataglia continúa, no continúa? Porque eso quizá tenga mucho que ver también. Sí, aparentemente hoy es un día de definiciones. Aparentemente Bataglia ya tiene la oferta de Boca en su poder para renovar por un año más, y a partir de que se acepte y que se cierre empezarán a concretarse los refuerzos. Si hablamos cuáles son las aspiraciones de Boca, las aspiraciones de Boca son siempre la Copa Libertadores, más allá de la diferencia que notamos últimamente entre los equipos argentinos y brasileños, el poderío económico y los refuerzos que todos vemos que llegan a los equipos de Brasil comparado con Argentina. Si vos me decís cómo está Boca en plantel, yo creo que es el plantel más flojo de los últimos 5 años, pero comparado con el resto del fútbol argentino y comparado con muchas ligas de Sudamérica, aspiraciones a la Copa Libertadores va a tener. También dependerá de quién se vaya, también de quién llegue. Todavía no se movió Boca en ese sentido. Pensamos que puede irse Erwin Cardona, pensamos que tal vez Sebastián Villa tenga alguna oferta. Cristian Pavón tiene 6 meses de contrato más y podría irse hoy mismo con el pase en su poder si así lo quisiera.
dependerá un poco de todos esos movimientos realmente. Pero no olvidemos que de los campeonatos que se jugaron en Argentina en 2021, Boca ganó 2. Sí, sí. Eso, y si lo comparás con San Lorenzo, que estuvo en los últimos puestos, no hay discusión. Yo lo que creo que también puede ser importante, en función de lo que ustedes me comentan de las aspiraciones de él, es que esto no lo sé, es las garantías que le den en Boca de continuidad. ¿En qué puesto va a jugar? ¿Por quién va a jugar? También dependerá de quién se vaya. Creo que hay mucho por ver todavía en ese sentido. No creo que Ángel llegue a Boca para no jugar. No, claro. Aparte de un jugador que tiene ese perfil, ahora que volvió el público a la cancha, no digo que sea tribunero, pero sí juega y muy bien para la gente. Lo último, Ramiro, lo de Ábalos existió, lo de Gabriel Ábalos, él dijo que habló alguien con él. Sí existió, pero como una de las posibilidades que maneja Boca para reforzar el puesto, ¿no? Pensemos que desde que Riquelme asumió en el club, hace 2 años ya, empezó una búsqueda de un número 9 incansable, y nunca pudo conseguir el refuerzo que él quería. Fue por Edinson Cavani, con una promesa de cuando estaba en Manchester de volver a Sudamérica y ponerse la camiseta de Boca, que finalmente no pasó y parece que no va a pasar ahora también. Intentó por Roger Martínez, fue por Miguel Ángel Borja, y así varios nombres. Y terminó trayendo en el mercado de pases anterior un jugador del fútbol local de Lanús, Nicolás Orsini, que estuvo lesionado y jugó muy poco, y eso hizo que terminara de titular en el puesto un juvenil que anduvo bien, que se llama Luis Vázquez, que era el goleador del equipo de reserva. Entonces el puesto, el de centro delantero, está vacante en Boca todavía más allá del juvenil. Ábalos es una de las opciones, hablaron con él, lo tienen en carpeta, pero junto a otros nombres que también maneja el Consejo de Fútbol de Riquelme. Hay que ver cómo termina la historia. Viste que en los mercados de pases los clubes tienen el plan A, el plan B, el plan C, el plan D. Yo creo que Ábalos no está entre las primeras opciones, pero sí es una de ellas, y a medida que se vayan descartando los principales candidatos, puede llegar a reflotarse o a aparecer. Que hablaron con él, es cierto, lo dijo él, así que hay que esperar nada más, a ver cómo avanza todo el mercado de pases en Boca. Está Ramiro, muchas gracias por todas estas informaciones y bueno, vamos a ver si Romero responde antes de fin de año. Gracias. Bueno, un saludo a todos. Ramiro Candolo, Diario Olé, en la cobertura de Boca Juniors, hablando de Ángel Romero, lo último, lo de Gabriel Ábalos. ¿Qué tal, Bruno? Bien, Federico, ¿cómo te va? Un saludo a Fabio, Ariel, a la audiencia de ABC Cardinal. Bueno, ¿y qué? Ángel Romero va a dar una respuesta a fin de año. Antes de fin de año. Lo que decía el colega es que tanto Ángel como Oscar necesitan tener un club para que llegue la comunicación oficial de la selección paraguaya para que puedan ser convocados. Entonces, hay un límite de tiempo en cuanto a la posibilidad de acelerar los trámites para que tengan club y a partir de ahí la selección haga la convocatoria oficial. Claro. Pero de igual manera, si no tienen club, están libres, pueden ser convocados, pero pasó en los últimos 2 combos. Sí, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Verdad? Porque pero no están en ritmo. Reglamentariamente no hay ninguna dificultad. No. Ya pasó, ya fueron convocados. Sí. Como jugadores libres. Jugadores libres. Exactamente. Pero yo Ángel, según lo que yo leí en Olé, Ángel ya le dijo a ellos le dijo a Juan Román Riquelme, porque Riquelme habló, según Olé, directamente con Ángel, y están en condiciones de separarse. Sí. Ángel le dijo, me voy solo, no hay ningún problema. Y mira que en su momento, Juan Román Riquelme, cuando no estaba en Boca, y Oscar Romero estaba en Racing, sin más yo no recuerdo. Sí, así fue. Alababa el trabajo de Oscar Romero. Sí, eso le hicimos recordar. Dijo que era el mejor 10 de Argentina. ¿Verdad? Oscar Romero. Pero después se fue a China y ya no volvió a ser el mismo Oscar Romero. Pero ¿sabes de qué habló también Ramiro, el colega de Olé? Habló del tema del dólar y cómo fluctúa. Y el tema de Gustavo Gómez. Sacó a relucir. ¿Recuerdan ustedes lo de Gustavo, que al final no quiso quedarse más por el tema? Y el tiempo le dio la razón, porque el famoso dólar paralelo, dólar blue también le llaman allá, ¿verdad? El doble. El doble de lo que pone Boca como dólar. O sea, Boca fija un dólar a 100 y el paralelo que se dan todos lados está a 200. Claro, el colega graficó muy bien esa situación para que se pueda entender cómo es que se puede negociar, ¿verdad? Que llega a un límite también. Si está 100 hoy y llega a 200 en un año,
Boca le pone un límite también, te pago 120 por el valor del dólar. Y eso es que lo que muchas veces los jugadores obviamente no van a aceptar. Bueno, pero en síntesis, Ángel está como para irse a Boca entonces, ¿verdad? ¿Con qué arrancaron, muchachos, para hacer una... Justamente con Ramiro, el que escribió lo de Boca en Diario Le, Ramiro Canduelo, que cubre Boca en Diario Le. Ojalá se dé. Mira que hablábamos ayer, estábamos hablando de Roberto Cabañas, fue ídolo en Boca. Necesitamos que nuestros jugadores ganen en confianza, que estén en clubes grandes, importantes, que jueguen. Eso es lo importante. Y hablamos del perfil ruido, de Ángel. ¿no? Claro. Internacionalmente que hagan ruido, sí. Porque yo, a ver, creo que todos vamos a coincidir acá, damos por perdida ya esta cuestión del Mundial. Sí. Y empezamos un Sí, proceso sí, nuevo sí. con los barros de Geloto. Exacto. Hay que seguir. Claro. Tenemos la colita ahora de la eliminatoria, que hoy estaba la información de la olla para el partido Paraguay-Uruguay, pero el proceso que siga con mucho de esto por una cuestión de edad y con muchos jóvenes. Bueno, ¿por qué el cambio a la nueva olla azulana? Según leí en el comunicado, yo le pedí a la gente de la APF una explicación y me dijeron no hay una voz oficial todavía, pero vos lees el comunicado y dice que tiene los parámetros FIFA, que ahí se jugó la final de la Copa Sudamericana entre Colón, el Independiente del Valle y compañía, ¿verdad? Eso es lo que dice. Vos tenés el comunicado a mano, Fabio, pero lo concreto es que el partido entre Paraguay y Uruguay, porque después visitamos a Brasil, se va a jugar en la nueva olla azulana. Ahí está el comunicado. Sí, vamos a leer. Bueno, fecha de hoy justamente el comunicado, el partido del día 27 de enero del 2022, válido por la fecha 15 de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de la FIFA Qatar 2022, que enfrentará a la selección paraguaya de fútbol con su similar de Uruguay, será disputado en el Estadio General Pablo Rojas, la nueva olla del Club Cerro Porteño. El citado complejo deportivo es el de mayor aforo del Paraguay y reúne todas las exigencias de la FIFA para partidos internacionales de este nivel de competiciones. La nueva olla recibió la primera final única de competiciones de clubes de América del Sur en noviembre del 2019, cuando el Independiente del Valle de Ecuador conquistó la Conmebol Sudamericana al derrotar al Colón de Santa Fe, Argentina. La albirroja completará el combo de inicios del 2022 enfrentando de visitante a la selección de Brasil el 1 de febrero en sede a ser determinada. Una nueva cábala para ver si no le va bien la selección. ¿Vos decís? Sí. Y el cambio de aire, ¿verdad? Sí, buscar un algo poco diferente, por ahí le va bien y vamos a jugar acá todos los partidos, no fue bien acá. Esa es la temática. No, pero a ver, no está mal porque, o sea, el cambio no es para bien. O sea, estamos cambiando un estadio con sus años. Pero todo el mundo sabíamos que era el mejor estadio del país, que reunía la mejor infraestructura. El de Cerro ya se Porteño. hubiese comenzado ahí. Y bueno, Todos sabemos pero eso. no se empezó, pues. Y bueno, y ya porque, sé, entonces... porque era pues el inexpugnable defensores del Chaco. Porque ¿qué iba a pasar si ahí yo te cambio la lógica que vos recién utilizaste? ¿Qué pasa si vos arrancabas en la nueva olla azulana? No, iba como no fue. Voy a decir, y claro, dejaron el viejo, está defensor del Chaco, que siempre respetaban. Pero el cuando viejo ya defensor venían del en el avión, Chaco, decían, "Nos vamos el viejo defensores". defensor del Chaco hace 15 años que nadie respeta. No es una cosa nueva. Desde el 2011 que nadie respeta. No, pero Venezuela no viene a ganar acá, Pero Bolivia viene vos a... pensás en una cábala, yo estoy pensando en la yo te doy una comodidad de la explicación. gente. Yo te doy las razones, en teoría psicológica, para mi gusto, el cambio. O sea, vos crees entonces que matando cábala, un no, gallo, una- tirando, poniendo novelas. No, preguntarle eso a Robert Alcion, a la gente de la APF. yo creo vos que te sí. estoy preguntando. No, que yo te quería Si es llamar por para que- cábala bueno, y yo por te público, digo que- me parece que ya es tarde, ¿verdad? Claro, Porque- pues si es por público, ¿quién se va a No, ir? no. No sé, la cancha de Tacuarilla va a ser grande para... No, si es una pero cuestión de capacidad. va a ir la gente, No vaya más a la ser gente del Chepita, cerro. le va a que le vea a Luis Suárez. Aparte, Cavani, esta tiene más Cuamo. capacidad. No, yo digo que si era por cábala, se acordaron tarde. Que hubiera llevado la olla ya para el partido con Colombia, Venezuela, ¿verdad? Porque creo que todo en su momento, después de ver cómo quedó la olla para pero usted la no final de la cree en Copa la cábala, Sudamericana. muchacho, o sea, no, en todo vamos a caso, sacar eso. ambiente, el cambio no. de ambiente, A la pucha, algo. Chile, Luego cábala, entonces. Chile llevó a la cancha católica. Hay gente que cree, no en la cábala, sino en el respaldo diferente. Bueno, pero este señor acá, Ariel, Sí, no habló no. de la cábala. Por favor, Creo que pasa por ahí, Uno te por una conoce. cuestión de atmósfera. También Gracias, hay una Fabio. atmósfera diferente más allá de la Claro, cábala. bien, Fabio, bien, Fabio. Atmósfera. Eso estoy de Bien, acuerdo. Fabio, bien, esos Pero yo cambios, me ¿verdad? separo, Ariel, de estas Sí. cuestiones esotéricas. Yo con Ariel no. El tema Te de... agradezco muchísimo. Bueno, yo que... No, que estemos separados. Se puede poner un separador acá, mejor todavía luego.
Yo quería decir que, volviendo a la seriedad del análisis, Fabio, Sí, bien, por favor. Sí, gracias. que todos fuimos partidarios de llevar a la selección en un momento a la olla. Claro, la olla era. Después el estadio se puso muy lindo, pero esta cancha es sensacional para un partido de eliminatoria. Me acuerdo que cuando transmitimos aquel Cerro Boca dijimos lo que sería eliminatoria acá. Para la imagen internacional, repito, el estadio está muy lindo ahora. Pero es una cancha con 45.000 espectadores, defensores 32.000. Y tiene otra acústica. Tiene otra Estamos hablando acústica, de cosas tiene otra diferentes. imagen, entonces hubiera sido bueno. La cancha también da para jugar Sí, mejor fútbol. Claro que Sí, también. la APF se jacta de ser, y tiene razón, la única asociación federación con estadio propio. Sí. Por eso ellos siempre explican que van a jugar allí. Sí. Es todo de la APF ese predio. Pero estábamos viendo con Benru, la última vez que Paraguay jugó fuera del defensor de eliminatorias, 1965. Muchísimo. Para Inglaterra, 66, había jugado 2 partidos contra Argentina y contra Bolivia en la cancha de Olimpia. Pero yo voy nomás a una lógica. Ariel, Mm. si vos tenés un auto de colección, le llaman, que vos le tenés mucho cariño, está bien cuidado, pero te dicen, bueno, ahora te vamos a dar un auto 2022. Lógicamente que el cambio que lo hace es para bien, o sea, está bien lo del auto de la colección, tenerlo bien guardadito, es un auto respetado, querido, Pero totalmente valorado, de acuerdo, totalmente pero de acuerdo. acá el cambio que se está haciendo, me parece que es un estadio el más moderno. Por ¿Cuál es lo que es supuesto. el problema? O sea, Ningún no- problema. Hace rato yo hubiesen jugado desde un principio. Y dejémonos el auto viejo, bien guardadito, No ahí en es el garaje. viejo, ese no es el término. el antiguo, respetá, de antiguo. antaño. Antiguo que eso cuesta más caro que los le autos ponemos, nuevos. Le colocamos encima un protector y de vez en cuando Antiguo que tiene su historia, ¿verdad? Sacamos, Que tiene su historia. Por Estoy explicando. sacamos, nos pasamos un fin de semana, un feriado y utilicemos el nuevo, el moderno. Y Pero sí, totalmente de acuerdo. y estamos de acuerdo. Pero ¿y cuál es la discusión acá? ¿Estamos de acuerdo? Y no, Es más, es que vos saliste a decir que a lo mejor por una cuestión de cábala, y yo no ahora- comparto eso, ahora que cábala, sí, porque que cábala que vas a tener. Fíjate que hay equipos, por ejemplo, vos a lo mejor no crees, ¿verdad? Pero que buscan apoyarse en cualquier cosa que le dé alguna nueva energía. Hay equipos que te cambian hasta el banco de suplente cuando las cosas no salen. En vez de utilizar hacia sur, que se llevan van hacia norte y le buscan la vuelta porque el hombre pues, quiere apoyarse en algo, no sé, psicológico, a veces hasta esotérico cuando las cosas no caminan. Y puedes preguntarle a tus oyentes sin problema eso. Voy a pedir, no entiendo. Vamos a habilitar 10 audio WhatsApp porque Ariel vino hoy, parece que, no sé, yo no creo que sea por una cuestión de cábala, hermano querido, porque a ni que no le ganemos a Uruguay y después empecemos a hacer... La olla va a ser después le ganamos a Brasil y que tenemos posibilidad, no sé, ahí sí que la olla va a reventar. ¿Cuál es el siguiente partido después de Brasil? A ver. No revisar, Sí, sí, Ecuador. Revisemos, muchachos. Ecuador acá y Perú en Lima. Y bueno, y por eso, y a Ecuador jugar acá en el... ¿Tenés habilitado el WhatsApp, mi querido Verita? A ver. Bruno, ni era jao Maracaná, ¿verdad? Ya de selección, y coi. Si vas a ficar 2010, y coi, y No, pero ¿cómo fue el Maracaná? Bruno, por goleada Paraguay va a perder en esa olla. Y yo, como olimpista, ni en la puta vida pisar ese... No, tranquilo. Acá ya aparece el Olimpia versus Cerro. ¿verdad? Pura estrategia. Jugar en la olla hay más presión en la gente, se siente mal calor. Es más contagiante para los jugadores. Claro que la parte esotérica influye, Bruno. ¿No te acordás, veo, cuando Olimpia no salía más porque le debía a Cumanchú, no sé qué, la misma cosa fue con Luque? No, eso anda. No, yo, mi hermano... Bruno, qué pesado sos, Bruno, será. Qué puta... ¿Y qué? ¿Por qué me voy a hacer pesado, hermanito? Tranquilo, a 12-8, papá querido. Pura estrategia. Jugar en la... Buen día, Bruno, acá de la Argentina. ¿Cómo estamos, campeón? Para mí no tiene nada que ver la cancha. Cuando vos fracasás cualquier cancha. No tiene nada que ver la cancha. Y otra cosa, Bruno, si vos te fijas, los autos clásicos más viejos, y depende de la marca,
son más caros que los 0 kilómetros. Así mismo, le dije a Ariel, señor, antes de su mensaje, le expliqué a este muchacho de Dios que los autos antiguos son más caros que los modernos. Un Mercedes-Benz, por decirte, 2023, vos tenés un Mercedes del 60 y es más caro el del 60. Y bueno, pero así ya nomás. no se tiene para el uso frecuente, es para de vez en cuando y salir a largar Bueno, un depende, poquitito por el depende. barrio. Si por vas la a ir ciudad. a pasearte por Lambaré no vas a llevar ese. Ahora, si vivís en Mónaco, claro que vas a usar ese auto seguramente, ¿verdad? Depende, Ariel, depende. Si Paraguay juega en la olla, seguro eliminación. Acá se está descomponiendo. Sí, totalmente de acuerdo con Ariel, totalmente de acuerdo. Hay que buscarle la vuelta, cambiar nada. Pero Yaipuruela y en el estadio antiguo, que tiene mucha historia. Claro, totalmente de acuerdo. Pero no está mal, o sea, yo te digo que el estadio, creo que coincidimos todos, estamos de acuerdo. Claro, acá lo que pasa es que no coincidimos en el tema de que si, ¿por qué es por la cuestión de cábala o es por cambiar de ambiente, por una cuestión psicológica? Yo entiendo eso. Yo creo que puede ser cambio de ambiente, mayor respaldo del público, claro. Se siente más. Decía que puede jugar muy bien, sí, porque Guillermo fue con Gustavo a ver varios partidos, entre ellos aquel clásico, en la olla que ganó Cerro, y habrá visto algo diferente, porque lo primero que hizo hincapié él es el tema del público, y en Argentina se acostumbra mucho, Yo me acuerdo que San Paoli, cuando estaba tan mal en la eliminatoria, cambió de localía. Colombia. Terminó jugando en la cancha de Boca. Colombia, ¿te acuerdas de Colombia? Claro, Colombia más que nada por el tema de la altura, ¿verdad? Que en Bogotá hay altura y en Barranquilla hace mucho calor. O sea, las dos cosas le complicaban. San Paoli cambió. ¿Cómo que decían? La casa de la selección colombiana. La casa de la selección Colombia es Barranquilla. Eso, y ellos después fueron a Barranquilla. Después de esa época que quedaron eliminados mucho tiempo, fueron a Bogotá. Sí. A buscar, y también quedaron eliminados y no sabían qué hacer. Ahí Paraguay le ganó para 2002. ¿Vos te acuerdas que Maradona antes venía a jugar con Paraguay con el gol que le ganamos con el gol de Aedo? Jugó contra Brasil en la cancha de Rosario Central. Sí. Él sacó de River porque dice que la tribuna de River estaba muy lejos. O sea, los técnicos acostumbran a eso. Y yo creo que debe ser una cuestión de los técnicos. Pero yo lo que no coincido es con Ariel, nomás cuando dice lo de la cábala. Entonces, vamos a matar 2 chanchos, vamos a traerle a un esotérico, a decirle a la hombre gente que rece. Decirle a la gente que cree. Yo te puedo asegurar, miles de personas en el mundo del fútbol creen en eso. Los jugadores, los técnicos, te puedo asegurar. Te van a negar, pero creen. No, es que no hace falta que me diga. Cuando entra un jugador que a veces entra con un pie, por ejemplo, y eso lo hace siempre. Claro. No, cada uno con su creencia. Pero yo nomás lo que te digo, no creo, yo creo en el trabajo, creo en las cuestiones científicas, creo que... Totalmente de acuerdo. El cambio obedece para bien, ¿verdad? Porque es un cambio de ambiente y es una cancha espectacular. Donde vos le das comodidad a la gente. ¿Cuál es lo que Claro, seamos sinceros, porque al final de cuentas, yo no creo que se llene, suponiendo que se iba a jugar en el Defensores, no creo que se llene porque el entusiasmo que genera esta selección es muy pobre, ¿verdad? No fue Paraguay Argentina pero el último ya por la tener visita, 25.000 personas en el Defensores o tener 25.000 personas en la olla o 30.000 porque le gusta más a la gente por la comodidad, me quedo con un estadio donde voy a probar otras alternativas, otro ambiente, otra atmósfera de apoyo y ver ahí qué hacer. ¿Te parece que 25.000 personas van a ir para ver a una selección que ya está eliminada? Bueno, pero yo digo que sí, yo creo, Ariel, por Uruguay, Ariel, ya que todavía, y el Paraguay digo siempre. Ariel, yo creo que el hincha del Cerro va a ir. También, claro. Yo creo que para el hincha del Cerro va a ser primera vez la selección un partido oficial en su cancha, conociendo el apego que tiene hacia su cancha. Para mí que mezclan las cosas. Para mí, y bueno, pero déjame mezclar. Bueno, está hablando de Uruguay. Ahí también está mezclando. Antes no podía ir a ver a Messi y ahora está diciendo que se van a ver a Uruguay. Y bueno, pero no soy porque yo no soy terco. Ya escuchaste el hincha de Olimpia que dice, no, esa cancha no me voy. Yo creo que el hincha de Cerro va a ir, Ariel. Que creo que al Defensor del Chaco no iban 15.000 personas en enero encima. Me parece que todo eso prima, creo. Sacando por supuesto. Después me di cuenta que la gente se fue por Messi. Viste, te acuerdas, claro. Y reconocí, o sea, yo no soy. Pero yo creo, Bruno, que el hincha de Cerro con ese sentido de pertenencia que tiene se va a ir. Sí, claro. A no ser que te aparezca que te cobra una entrada, que no creo tampoco, ¿verdad? Que caiga en eso la APF. Una entrada prohibitiva, no. Como de repente están cobrando algunos precios también importantes. Cerramos con ABC TV. Bueno, quiero seguir con los audios de WhatsApp, muchachos, por favor. Permiso, por favor, Federico. Disculpame. Janomina Zapite, por favor. Estaban ahí en la mesa, Ariel. Che, no se vayan nomás a discutir ustedes dos, se quieren ahí. Coincido con lo que dice Bruno, ¿verdad?
En todos los estadios tienen su historia, ¿verdad? Y si pues, se puede cambiar por otro que tenga mayor aforo sería interesante también. Así que creo que va de la mano, queridos amigos. Un abrazo. Un abrazo. Yo sé que se van a molestar algunos hinchas del Olimpia, pero no importa. Vos tenés el gol de Oscar Cureí Ruiz. Un gol que yo me callo y que grita el hincha de Cerro. ¿Contra San Lorenzo? Busca un poco de esos archivos. Y también el de Turín contra Sol. por campeonato con Sol. ¿El de penal? El de penal. El de Que penal. yo dejo que grite. Bueno, eso por ejemplo, si llega. Bueno, Ariel dice que no va a ver esa gente. No, esa fue una situación de campeonato, Bruno, no una selección que está casi eliminada. No. Ese partido no es para más para 15.000 personas. A los mellizos No es para dirigieron ahí, hablaron también de eso, Ariel, disculpame, quiero sumar datos que me parecen importantes más allá de la discusión si se va a llenar o no se va a llenar. Los mellizos dirigieron a Boca en el estreno de la nueva olla, amistoso. Sí. Estaba llena la olla. Eso es un elemento más a mi favor para hablar de la elección de parte de los técnicos. Que algún día en conferencia de prensa lo van a decir seguramente y va a salir la verdad que estamos ahora atando cabos para unirla. Para vos, Fabio, ¿cuánto de público vamos a tener en ese partido? Y yo creo que el hincha de Cerro va a ir, va a apoyar, confío en que va a haber 25.000 personas. Yo creo también, 20.000, yo estimo que seguro 20.000. ¿Vos, Federico? 30.000. Más fe tiene Federico. La Sí. pucha. Ariel, 15.000 con Yapa 20.000. ¿Qué tipo, o sea, qué? Malte Melgarejo, gusto de saludarte, ¿cómo estás? Hola Bruno, igualmente un gusto y un abrazo a toda la mesa. Gracias Malte por atendernos. Bueno, ¿qué pasó? ¿Se suspendió lo del día del hincha del Olimpia? Sí, en verdad era un día o sea, va a ser el 3 de febrero finalmente. Ah, ya. O sea, va a ser se una posterga jornada. entonces. Sí, se va a postergar. Ustedes saben bien de que esta época es muy, muy complicada, ¿verdad? Hay muchísima gente que está cerrando sus cosas, otras que están de vacaciones, mismo el plantel de jugadores que está también de vacaciones. Entonces, analizando todo eso, tomamos ayer la decisión de pasar para el 3 de febrero, una jornada en la que vamos a compartir todos los olimpistas, un día que esperemos después ya sea algo que podamos hacerlo periódicamente, pero bueno, ahora decidimos posponer por todo esto que estoy diciendo, ¿verdad? La dificultad de concretar varias cosas en esta época del año, Bruno. ¿En qué consiste el día del hincha del Olimpia a futuro ya y por qué lo hacen? Bueno, la verdad que no es el día del hincha del Olimpia. Esta es una campaña que se va a llamar Olimpia, mi buen amigo. Ah, Olimpia, mi buen amigo. Olimpia, mi buen amigo, ¿verdad? Va a consistir en básicamente unir a toda la familia del Olimpia, a su gente, a su ídolo, a su directivo, a su historia, y tratar de hacer un día en el que el Olimpia esté muy en contacto con su club, con su gloria, con su historia, y también tenga la oportunidad de ayudar a la institución en lo que pueda, de la manera que pueda, ¿verdad? Recordemos que nosotros tenemos varias plataformas en la que la gente del Olimpia se puede sumar a ayudarnos, y bueno, eso es lo que vamos a estar potenciando, además de compartir con como te decía, con nuestro ídolo, con nuestra historia, con tanta gloria que tiene el club, y que muchas veces por el trajín el día a día o del año o de los campeonatos y demás no nos tomamos un tiempo para también hacer eso, ¿verdad? O sea, unificar todo en un solo día, Bruno. Malte te saluda, Fabio. ¿Quiere decir que ustedes fijan esta fecha atendiendo que para ese entonces va a haber mayor entusiasmo del hincha de Olimpia, porque vamos a estar a un día de la fecha de arranque del torneo? No creo que juegue Olimpia ese 4, puede ser también porque juega Copa después en la semana. Entonces, ¿prefieren esperar hasta que esté muy cerca el arranque del campeonato y la Copa? Sí, es así. La verdad que es la única semana, vamos a decirle, que tenemos, porque la idea es que la gente pueda compartir con el plantel actual también, con el que va a disputar la Libertadores, y recordemos que nosotros tenemos prácticamente todo enero pretemporada, o sea que los muchachos tienen que dedicarse 100% a ponerse bien físicamente y demás. No le podemos sacar mucho de una rutina, porque recordemos que una pretemporada es
es muy fuerte, ¿verdad? O sea, realmente son días muy fuertes en lo que se le exige al máximo. Y entonces encontramos esa semana, una semana antes del debut de todo, una semana antes del debut de la Libertadores, para encontrarnos todos y así empezar el año con fuerza. ¿Qué pensás de Vallejo? Y mira, este tema de las fases previas son muy complicadas. Muy difícil de saber. Acá un compañero ayer salió a decir, no, pero acaso que Olimpia no es el tricampeón de América, el campeón del mundo, pero con ese tono digo. Sí, pero para llegar a ser campeón de América hay que sobrepasarle a todo, ¿verdad? Y todos son difíciles. Nosotros vamos a Perú a tratar de pasar la fase 1 y después, si se da eso, tenemos otras 2 fases para entrar a la fase de grupo, un camino muy difícil. El plantel, el equipo prácticamente va a estar probablemente con un par de amistosos encima y un partido del torneo local, igual que seguramente el rival, ¿verdad? Es muy difícil decir, claro que Olimpia tiene su historia, ¿verdad? Claro que Olimpia superó 1000 veces momentos negativos y claro que Olimpia hizo cosas increíbles, eso no está de más decir, y se va con una chapa de tricampeón que eso no le quita a nadie, nunca a Olimpia. Está claro que no fui yo, fue Ariel Mareco, nuestro compañero, que bueno... Sí, pero tiene razón Ariel desde ese punto de vista. O sea, nosotros no le podemos quitar, no podemos quitarle el peso que tiene nuestra historia y la obligación que tenemos de hacer una buena copa. La de este año fue una muy buena copa, muy difícil, con mucho altibajo, pero fue una buena copa. Y bueno, la idea es volver a hacer una buena copa el año que viene. Tenemos la obligación, es un momento complicadísimo, todos los rivales son duros. La cuestión económica también hace que se haya equiparado mucho, ¿verdad? Nosotros en el país estamos pasando bastante mal en el sentido económico financiero y la fuerza que tenemos para competir, pero claro que tenemos nuestra camiseta, claro que tenemos nuestra historia y agarrado de todo eso y una pretemporada, un laburo fuerte que vamos a hacer, claro que esperamos hacer de la mejor manera ese debut y la copa en sí, ¿verdad? Te hago una pregunta, ¿van a jugar en el Defensores del Chaco o van a jugar en el Manuel Ferreira la Copa Libertadores? Bueno, en principio nosotros vamos a jugar en para uno. Ah, para uno. Sí. Atención, Twitty, entonces, para uno sería la posibilidad 1. Claro, es la posibilidad 1. Nosotros recordemos que vamos a darle 100% de prioridad a los socios. No, entonces van a jugar para... Claro, el tema de socios, pues yo me estaba olvidando. Sí, pero hay socios, hay butaca, hay palco, hay un valor que tiene para uno, para nuestra gente. No es solamente la cantidad que pueda entrar, sino que la comodidad, los espacios que fueron adquiridos y demás, que es difícil compensar en otro escenario, ¿verdad? Pero lo que pasa, Malte, es que algunos, también periodistas, decían que por los malos resultados en cuestiones deportivas, Olimpia a lo mejor quería llevar al Defensores del Chaco, ¿verdad? Pero me parece muy significativo que le den importancia al socio del club y que se juegue en cancha Olimpia, ¿verdad? Sí, nosotros, mira, por reglamento de la Libertadores, nosotros podemos jugar en para uno hasta cuarto de final, ¿verdad? Ahora, la decisión que se tome, si Dios nos permite y la suerte está con nosotros y el destino llegar a esa instancia, sabemos que también puede pasar cualquier cosa, ¿verdad? Y el Defensores tiene mucha más capacidad. Pero en principio nosotros arrancamos en para uno, eso sí está establecido, salvo que en enero y febrero, los primeros días de febrero, haya una locura demasiado grande que nos obligue a cambiar de escenario, ¿verdad? Pero de momento está establecido que jugamos en para uno. Malte, ¿estás en conocimiento si la directiva está conversando con la gente del Dinamo Kiev sobre la deuda de Derlis González? Sí, por supuesto. Yo no estoy interiorizado en los detalles, pero por supuesto que se está hablando. Están hablando los directivos, el presidente Manuel Ferreira, están hablando para ver cómo podemos encontrarle la vuelta. Y es cierto que propusieron 2 pagos
O sea, fraccionamiento de 2 pagos al Dinamo. Sí, la verdad yo tengo entendido que se está buscando la vuelta y la propuesta, ya hicimos varias propuestas, estamos buscándole la vuelta. Eso es lo que yo tengo entendido. No sé, repito, no sé bien los detalles, pero claro que estamos en conversación, por supuesto. Están en conversación. ¿Qué tema este, verdad, del Dinamo? Es una cruz que... Bueno, hasta ahora no consiguieron juntar un X monto para pagar al Dinamo Kiev. Yo ayer hablé otra vez con el presidente, están trabajando fuertísimo para ver, todavía tenemos varios días. Recordemos que si bien la sanción corre desde enero, apenas se haga el pago se puede llegar a levantar. Esto no es la primera vez que ocurre, le ocurrió a varios, ya le ocurrió anteriormente a otros clubes. No es algo tan anormal en un momento tan complicado financiero que tenemos, ¿verdad? Esa es la realidad. Pero sí, estamos peleando a muerte para ver si lo podemos hacer y cuanto antes. Por otro lado, tenemos un gran plantel. Y por ahí viene la mano, ¿verdad? Vamos a hacer lo que se pueda hacer, lo que esté al alcance humanamente de hacer, y cuanto antes vamos a solucionar esos problemas, ¿verdad? Ojalá sea cuanto antes, en el sentido de que no nos afecte ahora, pero también hay que ser sincero de que es bastante difícil, salvo que lleguemos a un acuerdo que realmente podamos cumplir y para adelante, ¿verdad? ¿Y el tema de Alejandro Silva, en qué caso está? ¿Se está trabajando también? Sí, ahí hay una intimación por parte del jugador. Sé que se están llevando conversaciones a ver cómo podemos solucionar y todavía hay tiempo y bueno, cuando tengamos más información seguro vamos a comunicarles a todos para que estén todos al tanto. Uh-huh. ¿Hay jugadores con los que ya llegaron a un acuerdo? Sí, claro. Hay jugadores que ya firmaron, hay jugadores que ya continúan, claro. Ah, claro que sí. ¿Quiénes? Antolín ya sabemos, Antolín Alcaraz. Sí, Antolín sí. No, yo prefiero no dar nombre por él porque es un área que no me compete, Bruno. Entiendo. Solamente por eso, ¿verdad? Eso está manejando directamente el presidente con su equipo y bueno, algo que están llevando, que es una cuestión que le consume todos los días, todas las horas del día y están trabajando fuertemente en eso. ¿Y hay jugadores que están trabajando con ustedes para liberarse también? No tengo entendido eso, yo por lo menos no escuché. Ya. Pablo Rosso ya confirmado, y la situación de Manuel Rodríguez, ¿cómo queda? Yo creo que según lo que escuché, ¿verdad? Hay algunas cuestiones que cerrar. Él vio sí ya estuvo por acá. Vuelve para iniciar la pretemporada y lo de Morel también es una cuestión de ir cerrando, ¿verdad? La idea es arrancar la pretemporada con todos. ¿Ya saben el horario del partido debut ante el César Vallejo de Perú? Sinceramente yo no sé si ya se publicó. ¿Vos ya sabes eso, Bruno? Yo ya sé. ¿Me podés decir? ¿En serio me estás diciendo? En serio te digo. Anticipo, acaban de enviarme, ahora. Ah, mira, ¿a qué hora jugamos? 0:30 GMT, hora brasileña, 21:30. Equipo A, César Vallejo de Perú. Equipo B, Olimpia de Paraguay. Estadio Mansiche de Trujillo. Anticipo. Fecha 9 de febrero del 2022. Hora local 19:30. ¿Y cuál es la diferencia? Hay que hacer con el GMT. 21:30 de acá. 2 horas. Está bien, sí. 2 horas. Sí. 21:30 hora paraguaya. Malte, 21:30 el partido de Vallejo Olimpia, Copa Libertadores. ¿Y la vuelta? La vuelta, Estadio Manuel Ferreira. Fecha 16 de febrero. Miércoles, Asunción. 21:30 hora local. 21:30 Brasil, 0:30 GMT. Olimpia, César Vallejo, Estadio Manuel Ferreira.
Dios mío, lo que va a hacer ese estadio, por favor. Un abrazo, Malte. Un abrazo a todos, señores, a la orden. Malte Melgarejo. Exclusiva. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, sí, es oficial, muchachos. Acá no hay... Gracias a José Amarilla, un abrazo grande. 21:30 los dos partidos. No es un horario muy... Verano, en pleno verano. Para febrero está bien. Pero miércoles, pues, Federico, al día siguiente cuando se trabaja... Hemos tenido peores. Pero ya no es un horario dependiente. Olimpia no depende de eso, es decir, no puede Claro, marcar Olimpia. no puede. Horario televisivo. Sí. ¿Qué otro partido quieren saber? ¿Y Guaraní? ¿Guaraní querés saber? Sí, Guaraní. Guaraní, verá Montevideo City, Torque, Barcelona, Lara, Bolívar, Vallejo, Olimpia. El Guaraní no está en la otra fase. Sí, y más abajo. Espera. ¿También? ¿Ya está? Guaraní de Paraguay. Su rival es América. América Mineiro. Juega de visitante primeramente. En Minas Gerais. América de Brasil, Guaraní. Atención, Twitty. 19:15. 19:15. Estadio Independencia, Belo Horizonte, Brasil. 23 de febrero. Partido de ida. Repito. 19:15. Revancha. Estadio Defensores del Chaco. Fecha miércoles 2 de marzo. Asunción Defensores del Chaco, 19:15. Mineirão. A prepararse. Guaraní, América de Minas Gerais, Brasil, 19:15 ambos partidos. 21:30 Olimpia y 19:15 Guaraní. Anticipamos entonces los horarios de Copa Libertadores. Exclusiva. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, y confirmamos los dos estadios ya también, porque acá en la planilla figura Defensores del Chaco para Guaraní y Estadio Manuel Ferreira para Olimpia. Y se confirma también que el equipo peruano del César Vallejo va a jugar en Trujillo. En Trujillo. En Mansiche. Tiene un estadio para 20.000 ahí, un poquito más de 20.000. Habla como si fuera que viviste en, no sé, en Perú 20 años. Te estaba escuchando atentamente, uno daba la información. Ayer vos fuiste el primero que dijo de Trujillo era Vallejo. Yo me acuerdo que era una ciudad del interior, pero no que era de Trujillo. Hay un equipo que jugó contra, creo que en el grupo de Cerro a principios del 2000, Trujillanos. Copa Libertadores. Pero eso era de Venezuela. Trujillanos de Venezuela. ¿Ese es de Venezuela? Sí, de Venezuela, exacto. Venezuela ese. Sí. No. Bueno, impresionante. Vamos a la pausa. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la. Aposta legal, aposta sin riesgos. Para desarrollar al país, ponemos las herramientas industriales correctas en las manos correctas. Petersen, potenciando el desarrollo productivo del Paraguay. Encontrá a Petersen en Instagram y Facebook como Petersen PY. 12:17. Volviendo al tema del partido de Paraguay versus Uruguay. ¿Cuándo? ¿En qué fecha? Ya me olvidé yo la fecha de la... 27 de enero. Por la discusión esta del estadio, ¿verdad? Del estadio. O sea, no es con discusión, debate. Sí, con algún ribete fuerte, ¿verdad? Pero no deja de ser debate. Lo de Paraguay 27 y el 1 de febrero contra Brasil. Ya Brasil sin muchos europeos seguramente. Claro. Porque van a estar en una etapa importante con los clubes en Europa y Brasil ya está harto clasificado para la Copa del Mundo, ¿verdad? Sí, ya está clasificado totalmente. En cambio Uruguay viene acá a defender... Uruguay, como se dice, viene con el cuchillo entre los dientes. Claro. Justo hicieron el efecto del cambio de técnico. Hay que ver cómo le va a Diego Alonso, ¿verdad? Pero Uruguay viene a jugarse la vida como vino aquella vez. Aquella vez un poco más holgado, cuando nos ganó con gran actuación el Valverde, me acuerdo. En el Defensor del Chaco, bueno, Paraguay había jugado muy bien también, pero perdió 2-1.
Bueno, muchachos, el Cerro Porteño estamos a la espera de... Trujillo. Epa, atención señores. Estamos a la espera de Chiqui Arce y la confirmación. Hablan de un contrato bastante extenso. Vamos a otro adelanto, atiendan. A ver. Vía Wilson González. Llámale a don Carlos. Wilson, llámale a don Carlos, por favor. Mira vos. Este puede ser un interés muy importante porque este club tiene muchísimo dinero. De hecho, un jugador de esa característica hace poco llegó. Del mismo puesto. Y del mismo club. Atiendan, anticipo. Anticipo, señores. Exclusiva. ¿A dónde vamos, Bruno? ¿A dónde vamos que...? No, ¿y a dónde vamos? Para entender la película, ¿hacia dónde tenemos que ir? Mentalmente, y... Sí. ¿Qué le relanzó a Luis Miguel musicalmente? La película, el documental. No, cuando él era cantante, viste que entró en un bajón y después cantó una música que se volvió famosísima. Poneme un poco obvia a ver si vos sabés. No puede ser que no sepa de esa música. Claro. A ver. La Viquina. No le gusta a Federico Luis Miguel, para nada, ¿verdad? Pero bueno, nos vamos a México, señores. México. Nos vamos a México. Este le relanzó a él, mi querido Ariel. Yo había leído también que la serie le sirvió mucho. No, eso ya es más contemporáneo. Pero durante su carrera, él había hecho una pausa y estaban pues definiendo qué temas, qué música, qué es lo que iban a cantar, y se le ocurrió a él porque vio una vez un grupo mexicano en un estudio, estaban cantando, estaban ensayando, y ahí él me dijo, voy a cantar música mexicana. Ese es el que va a pegar la música mexicana. Ranchera parece que le llaman, ¿verdad? La música data del 64, estoy leyendo, 1964. El que la compuso lo hizo en ese año. Otra, Blanca tiene razón, gracias Blanca López, nuestra colega. A él le relanzó los boleros de Manzanero y después esa música formó parte de un plan nacional para turismo. Y le sirvió para identificarse con su país. Luego grabó México. Sí. Gracias Blanca. Si no, con Manzanero rompió todo con el disco Romance, ¿verdad? Pero esta música particularmente a él, según lo que vimos en la serie, ¿verdad? Bueno, nos vamos a México, señores, porque, atención, hinchas de Cerro, lanzamos esta noticia vía Wilson González. ¿Estás seguro, Wilson? Señores, anticipo del Cardinal Deportivo. Exclusiva. Cruz Azul de México. Interesado en... Foto, por favor, Twitty. Foto, por favor. Si se pueden, 3 fotos. 2 del protagonista y 1 del club. Cruz Azul de México. Interesado en... Muy fácil. Te doy una sola oportunidad. Una sola oportunidad, Ariel. No puede fallar. Fácil este digo, es muy sencillo el tema. Nombre del jugador. Robert Morales. Federico, una sola oportunidad.
Con A, empieza el nombre. Una sola oportunidad, Fabio Martín. El Beto. ¿Eh? El Beto Píndola. No, vos sos que... no te echarle bronzo, parece que... Espera. Pero uno tira muchas pistas. Cruz Azul está interesado en Alexis Pulpito Duarte, jugador de Cerro Porteño. Exclusiva. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Ah, ese es el himno de Cruz Azul. Hoy, pues, especialista busca la música de... Vos le decís, por ejemplo, trujillano y te va a encontrar la música trujillano. Eso nomás acá en la transmisión no te tira la música que corresponde en los goles. No me acuerdo bien. Está malo Ariel, está malo, Viste malo, picado. Déjame un poco, ¿cuántas veces me tiró a mí ahí? Sí, tenés razón. Campo archivo de Ariel. Una vez estaba transmitiendo un partido, entró un gol. Ayer en el programa hubo una de Ariel. Lo de General Caballero, el estadio, ¿no? El Estacio. Le escribió. Contá vos mismo, Ariel. Y me escribió el doctor Aldama que está viendo presidente de General Caballero. El doctor Aldama me dijo si podía mencionar que ya está cambiado, oficializado el nombre, que dejó de llamarse... Partía leer bien. Juan León Mallorquín. No. Otro nombre tenía. Ovelar es su apellido. Y por eso justamente hubo un problema con Humberto. Claro. Su abuelo era la persona llevaba el nombre de su abuelo. Entonces me dice el doctor si podría aclarar que el Estadio General Caballero ya no es Alejandro Ovelar, el abuelo Loro. Y a continuación pone el nombre actual es, y tal cual escribe literalmente, Estacio Carendí. Y yo leo literalmente y no sé, viste que ya casi las 11 de la noche. Eutanasio, Estacio, qué sé yo. No me escribió mal, no me había dicho estadio, pero claro, en vez de la D escribió ese y yo caí. Ya no estábamos, la mente ya estaba medio... O dice material sin editar, ¿verdad? Sí, no, pero cualquiera podía caer, ¿verdad? Se mató la risa del doctor. Y sí, porque un error, ¿cómo se llama? Tipográfico, ¿cómo que le llaman cuando es un error así de tipografía, verdad? Claro, tipográfico. Sí. Y está bien. Estadio, entonces, Carendí. Carendí ahora es la denominación, no Cruz Alejandro Azul. Ovelar. ¿Qué opinan, señores? Interesado en Pulpito Duarte. Y hay poder económico. Ya demostró con la operación de Juan Escobar, pero siempre hay un vínculo muy fuerte con los paraguayos. Desde uno encuentra Eladio Vera, Carlos Jarazayer y después muchos en los últimos tiempos, en los últimos 10 años. ¿No fue primero a Cruz Azul? No, uno directo a la América. Pablo Aguilar, el que se fue también. Yo creo Pablo Aguilar, yo creo que tiene mucho... Bonet, Caniza, Cristian Rivero, Ceballos. Sí. Hasta Biancucci se llegó a ir de... También. Desde aquí. Y lo que deja como vestigio de menos jugadores paraguayos siguen abriendo el mercado, porque se supone lo que hizo ahí Pablo Aguilar, que de forma contemporánea estamos hablando, y lo de Juan Escobar, otra vez abre las puertas a otros paraguayos para que persista algún interés. Llegueritos. Porque... Yegro el mayor, porque me acuerdo que Hermosillo era el goleador mexicano que le compró su pase, porque él le tiraba los mejores centros. Pepe Cardoso tuvo una Copa Libertadores también. 2001, sí. Buen club, entonces. Sí. Había la máquina cementera. Ojalá, o que si no, de dinero no le falta. Lo compró a Escobar, ¿no? Por muy buen dinero. ¿Cuánto fue la operación? Dicen que fue de 7 millones de dólares. No podemos hablar con el empresario de Juan Escobar. Rojas. Él conoce muy bien Cruz Azul. Es el mismo de Morales, ¿verdad? Sí. Porque en estos momentos Pulpito tiene 2 representantes, ¿verdad? Hasta el 31. ¿Hasta el 31 de este mes? No, hasta marzo. Hasta marzo. Pues si se hace la operación, entonces es del MAS. A posteriori es el grupo Paraja. Claro. Lo dijo su papá, no es que nosotros estamos pero inventando. Paraja. Pero que dependiendo de quién trae la oferta. Renato Vitar tiene una autorización para traer oferta y si a Yanni del Mar le convence, transfieren juntos. Por eso el tema es bastante complejo. La música lo se llamó México, dice Blanca. Ojalá se le dé a Pulpito. Sí, es un muy buen ¿Y qué va a pasar con Cerro? Y tendrá que buscar otro reemplazante, como lo suele hacer cuando se produce alguna vacancia.
Bueno, pues suena muy fácil para vos. Parece que se va a ir nomás cualquiera que no. ¿Y dónde conseguí un jugador así de esta Bueno, ¿qué naturaleza? va a hacer Bruno? ¿Tenés que buscar? No, yo Lo sé. tenés ahí a Carlos Rolón, a Manu. Pero entonces no lo va a vender ya a Robert Morales y lo venden a Pulpito. Y yo creo que parte de lo de Arce y su acuerdo debe incluir eso. Que no se vayan todos, Que no se vayan, claro, que no se vayan los principales los referentes, dos. ¿verdad? La otra vez dijo, cuando le preguntaba por Morales, dijo, ahora somos él y 10 más, dijo. Y Pulpito se sabe lo que significa, ¿verdad? Pero Pulpito- también dijo acá Juan Carlos Petengil, que de acuerdo a lo que conversó con Juan José de Apag Cerro, tiene la necesidad de hacer una venta por lo menos para Bueno, equilibrar una venta su sí. finanza. No, es que, Ninguna duda. siempre, es que Cerro siempre dijo, y Es que cualquier club, acuérdate que Olimpia también. acuérdate que Guaraní, técnicamente estaba lo de Pulpito ya hecho para México, ¿verdad? Y no era Necaxa que ya se Por hizo. eso digo, técnicamente estaba, o sea, Cerro va a tener una venta. Sí o sí, pero los dos ya no creo. Y ahora aparece Cruz Azul. Y con un periodista de Cruz Azul, con alguien. Su actual técnico es el peruano Juan Reynoso. Es el técnico. Ellos fueron campeones hace un tiempo, después de mucho tiempo. Rompió una mufa, sí. Creo que a principio de año. Pero tenía una maldición Cruz Azul que la rompió. Justamente con Reynoso como técnico. Edgar con vos. Amaneceres frescos, atardeceres cálidos, días grises y otros soleados. Todo anuncia que estamos en la mejor estación del año. Disfrútalo mucho más con un delicioso mate o tereré y que no te falten tus hierbas. Manzanilla y anís estrellado, cuña guapa y siempre vive Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. En Óptica Mister tenés 40% de descuento en todos nuestros lentes de sol hasta el 31 de diciembre. Visítanos en nuestros 10 locales o escribinos al WhatsApp 0982-100-400. Óptica Mister, 20 años asesorándote para que puedas ver y verte bien. Roque también estuvo en el Cruz Azul, me dice un amigo de WhatsApp. Está Juanma, que me aguante, por favor. 5 audio WhatsApp. ¿El hincha de Cerro está de acuerdo que se ha vendido Pulpito Duarte? Y el hincha siempre quiere que se mantenga la base, el equipo, si es que se quiere pelear con con la oferta, ponerle, Claro. no sé, 5 millones. ¿Cuánto puede costar? Y por allí Sí, por ahí, pero el tema No es es más. Juan Escobar fue vendido por 7, dijo su empresario. La venta más importante de Cerro, dijo él. Sí, por ahí un poco más inclusive, ¿verdad? Pero el tema es que el hincha te va a decir, bueno, que lo vendan, que hagan caja, pero ¿quién va a venir en su reemplazo? Traigan un jugador importante, ¿verdad? 730, 5 audio WhatsApp. Porque ¿de dónde conseguí un zaguero central de...? O a lo mejor Chiquilla tiene uno en inferior, no sabemos. Claro. Y siempre se le busca la vuelta. Fíjate, por ejemplo, se fue Villasanti y lo trajeron a Carrascal. Riva no es central. No, lateral. ¿Quién es el que es central y que jugó Los el que lateral están en ahí Cerro? son Adorno del Valle y Rolón, que darían como alternativas. Si es que no busca Cerro, de ahí tendrá a Chiqui sacar el reemplazante. Javi Baez, que estaba en Libertad. Javier Baez, dice uno. Ya nombran un posible reemplazante, si es que se va. La venta más importante de Cerro fue el Chico Díaz. Fue vendido por 7 millones y medio de euros, 9 millones de dólares prácticamente. Sí. Y el tema es No sé tú, de Armando Manzanero, año 1992, con que se volvió a relanzar la carrera de Luis Miguel. Muy bien, preciso el oyente, perfecto. Pero cuando hablaba su representante, él decía de el defensor más caro que vendió Cerro en los últimos tiempos. Digo, no, lógicamente que lo de Sergio Díaz supera porque le vendió al Real Madrid en ese momento. Bruno, o Machado ve la noticia de Cueva Momboa, pero ya no mira cachaca. Cachaca pirú, cachaca clásico, los mierdas, eso. Chuya está de vacaciones. Faltan 4 días para Navidad. ¿Vale, Bruno? O sea, los perros ya están en otra cosa. Y el oyente más que nada te dice que el ambiente está ideal porque no está Dani, ¿verdad? Bueno, métele, no está Dani, vamos a hacer show, hermano. Mientras el aburrido de Dani no está. Pero ¿quién lo quiere a Dani? Que no vuelva más. Mentira, Dani, un saludo para
Esto es música de balneario, música de balneario. Sí, Este te veo, vaya en tu época de antaño, hermano. no, sí, claro. ¿Así? No, ahora ya no tanto, me gusta más tranquilidad, la tranquilidad. Ya. Bajo el mango en tu casa, no, más tranquilidad. Si te vas por Benamar, eso es espectacular. No, también, sí. Te lleva tu conservadorita. No sé, porque ve, ahí va hay visualización no, de la claro, naturaleza. Claro, mucha naturaleza. Porque si se te queda en tu casa nomás y le miras la cara a tu mamá otra claro, vez. como diría un amigo, un conocido nuestro, lindo panorama tenés ahí, ¿verdad, Fede? Como decía el amigo. ¿Sí? Ahora tiene sí, pues, sí. Había una cosa de penales y Mónica se le tiró encima a Marino y Marino sacaría entró. Así mismo como cuenta los oyentes, sí. Hacia el arco de donde está la tribuna de Luqueño, de la entidad de Luqueño. Sí. Ahí fue. Esa fue la mejor época colegial, jugó la final. Claro, y después la Copa Libertadores 2000. Avon, la marca que une generaciones, tiene productos para todas las edades, todos los días del año. Avon cuenta con biblioratos, carpetas, sobres, hojas y todo tipo de suministros para el trabajo en la casa o en el trabajo en la oficina. Además de sus ya reconocidos cuadernos en diversos formatos. Seguilos en Facebook e Instagram como @cuadernos_Avon. Avon, calidad que une generaciones. En Cambio Sirendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. Bruno, te COVID no hace socio. Preguntarle un poco a Ariel ayer en el programa de Peligro de Gol a la Noche. Le pregunté, tengo 2 veces por el nombre de esa chica que estaba a su lado, será hermosa, preciosa, malicia Ariel, coña, celoso, será, ese dijera Brunito, de esta cuñada, será, dale nada, contame un poco. Bueno, en instante seguimos, en instante seguimos, aquí está de la cancha a los escenarios, este es Marino Dure, sí, estamos con Pablo Aguilar en México. Pablo, ¿qué tal? Buen día. Buen día para ustedes y bueno, para toda la audiencia. ¿Hasta cuándo en México venís para la fiesta o te quedas directamente allá, Pablo? No, ya nos quedamos por aquí, ya estamos en plena pretemporada. Claro. Me queda 6 meses de contrato, así que tratar de terminar bien lo que es el compromiso aquí. ¿Pero llegaste a venir cuando terminó la temporada allí? ¿Viniste a pasar unos días por aquí o no? Sí, finales de noviembre estuve ahí como 10 días más o menos, pero bueno, tuvimos la mala suerte de quedar eliminado, digamos, antes de entrar en la liguilla, y tuve esos 12 días creo, y bueno, aproveché de ir a Paraguay, pero ya regresando para la pretemporada ahora. ¿Cómo te tomó lo de Luqueño, Pablo? Muy triste, sinceramente, muy triste todo lo que pasó. No lo dimensioné en el momento. Ahora en medio que me estoy dando cuenta de la dimensión de la grandeza de lo que pasó prácticamente. Y sinceramente esa es la única palabra, tristeza. No sé, ahora es momento de ayudar prácticamente al club para que vuelva nuevamente al lugar donde corresponde. Pablo, ¿por qué crees que se llegó a eso? ¿Por qué crees que se llegó a eso, Pablo, ahí con Luqueño? Esto viene de varios años que bueno, venimos salvando la categoría por A o B motivo. Nunca se estructuró bien, nunca se había hecho un buen planteamiento, digamos, o planeamiento, digamos, en este caso de la institución. Siempre salvamos el famoso apenas, pero bueno, esta vez no nos alcanzó. Somos culpables prácticamente todos. Ahora es muy fácil decir esta dirigencia te la culpa, o aquella persona, o estos jugadores. Sinceramente esto viene de varios años. Aquí nadie se tiene que salvar, o nadie se salva prácticamente. Muy fácil ahora querer como criticar, pero bueno, esto viene de varios años ya que lo que ellos están tambaleando ahí.
Pablo, por aquí está sonando, y tenía nuestro compañero que es productor, Wilson González, estaba hablando de un presunto interés de Cruz Azul por Pulpito Duarte, el jugador de Cerro. ¿Sabe algo? ¿Escuchaste algo? No, de que sí están buscando un central, de que están buscando un central, sí lo están haciendo. De ahí el interés por A o B jugador, no sé, la verdad, no tengo conocimiento de eso, pero bueno, si es un compatriota nuestro, por supuesto que va a ser bienvenido siempre compatriotas nuestros han hecho muy bien las cosas aquí en el fútbol mexicano y no me extrañaría que bueno, sea una de las opciones, pero eso sí, de que están buscando. Si se concreta esto, Pablo, ¿cómo lo ves a Cruz Azul con el tema del cupo de extranjeros? ¿Es factible? Sí, tiene cupo todavía. Cruz Azul, bueno, lastimosamente hay tres compañeros extranjeros que dejaron, digamos, ese cupo y no ha venido otro extranjero por ahora, así que el cupo extranjero todavía tiene como 2-3 lugares todavía Cruz Azul. ¿Y vos cómo estás? ¿Cuál es tu futuro inmediato? Me queda 6 meses, estoy viendo para terminar esos 6 meses y ya después pensar en lo que va a venir. La idea es ya ir a Paraguay, uno ya tenía todo planeado, pero bueno, las cosas muchas veces cambian, pero bueno, lo ideal ahora mismo es terminar estos 6 meses y retornar al país y ver qué sucede. ¿Vos pensabas después de estos 6 meses venir a jugar en el Luqueño, en la primera, Pablo? Hay mucha gente que ya lo sabe, ya sí. Prácticamente lo teníamos prácticamente apalabrado con el presidente todo esto, pero bueno, ahora a tomar, digamos, como se dice, un poquito de calma, de pensar bien qué es lo mejor, porque bueno, de ayudar siempre vamos a estar ayudando al luqueño y pensar qué va a ser lo mejor en este caso. Aquí me cuenta una persona del fútbol que incluso habías tenido una oferta de Juárez que no la aceptaste porque el tema de venir a jugar al Luqueño. Sí, tenía una propuesta ahí, tenía otra de San Luis también y bueno, la idea como te dije, en principio siempre fue terminar bien el compromiso que yo tenía acá del contrato y ya después retomar, por eso no quería como agarrar otros compromisos y bueno, pero como te digo, el famoso dicho, el hombre propone y Dios dispone, ¿no? Para ese momento, cuando culmine tu contrato con Cruz Azul, Pablo, de igual manera, si te ofrecen para venir al Luqueño, dar una mano como jugador para retornar a la primera división inmediatamente, ¿estás en condiciones? Por supuesto que sí, yo podría ir, pero por eso te digo, es cuestión de pensarlo bien, de analizar bien las cosas, porque bueno, hay que ver el tema de otra parte, digamos, también, porque yo, como te digo, y esto, bueno, la gente lo sabe también, yo voy a estar apoyando al luqueño en lo que se pueda, porque bueno, ahora más que nunca el luqueño tiene que apoyar económicamente, emocionalmente, en todos los sentidos tiene que apoyar, porque es el momento que más se va a necesitar. Así que lo que siempre digo, creo que podría ayudar más a luqueños fuera, de afuera, que estando adentro. Así que es cuestión de analizar y de ver bien cuando llegue el momento. ¿Está Pablo? Muchas gracias por el tiempo y buen inicio ahí de la Liga Mexicana. Muchísimas gracias y cuando guste. Pablo Aguilar de Cruz Azul, jugador desde México, jugador de Cruz Azul. Sigue siendo jugador de Cruz Azul y lo más importante es que confirma que el Cruz Azul está buscando un zaguero central. Está buscando que no hay problema con el cupo de extranjeros porque se retiraron 3 extranjeros del club. Así que hay vía libre si es que avanza esta negociación. Bueno, qué buena nota, Wilson, ¿eh? Bien. Ya venimos con Olimpia. 13, un minuto. Quiero hacer una pregunta a la mesa, por favor.
Avon, la marca que une generaciones, tiene productos para todas las edades, todos los días del año. Avon cuenta con biblioratos, carpetas, sobres, hojas y todo tipo de suministros para el trabajo en la casa o en el trabajo en la oficina. Además de sus ya reconocidos cuadernos en diversos formatos. Seguilos en Facebook e Instagram como @cuadernos_Avon. Avon, calidad que une generaciones. En Cambios Sirendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lactose Treble, con más sabor, más pulpa y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Elegí más de lo que te gusta. Griegur de Treble, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. Si te estás por quedar sin internet, escucha lo que tenemos para contarte. Claro, lanzó planes gigantes con muchos más gigas. Imagínate tener un plan de 12 gigas a solo 75.000 guaraníes por mes. Yo que vos me paso a Claro. Contratalo llamando al 021-417-8000 y cambiate a Claro. En Farmacias Catedral cumplimos 116 años y tenemos 116 razones para celebrar. Serán 116 premios y los regalamos todos los miércoles. Escucha lo que se viene: viaje a París, viaje a Nueva York, estadías en Satoricen, Rock in Rio, entradas al Asunciónico, TV Smart, cuatriciclo, motoscooter y muchísimos premios más. Por cada compra de 50.000 guaraníes ya estás participando con todas las formas de pago, incluyendo nuestro delivery 627-7000. Entérate más en las redes sociales. En Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia a las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Es fin de año y andamos cumpliendo compromisos de aquí para allá. Estando en esas interminables horas en la calle, con Petrosur tenés menos 250 guaraníes por todo el mes de diciembre. Sí, así como escuchaste, por todo diciembre, menos 250 guaraníes. Cargá en cualquiera de nuestras estaciones y ahorrá con el menor precio del mercado y calidad internacional. Para saber más, seguinos en @Petrosur Paraguay. Asismed nuevamente te acompaña en la ciudad de San Bernardino, sobre la avenida Luis Bache y Bicentenario, frente al Club Nacional, con los servicios de atención médica de consultorio, servicio de ambulancia, primeros auxilios, curaciones, suturas y estudios de PCR y detección de antígenos. Cuidamos de vos y tu familia, Asismed, toda la vida. Bueno, quiero plantear lo siguiente, esto ya queda también, Ariel, para que vayas practicando vos que te quedás ahora a cuidar la casa. Muy bien. Olimpia. ¿Qué querés preguntar de Olimpia, Bruno? César Vallejo, después Atlético Nacional de Medellín. No. Esto ya es el colmo. Hoy que 21 de diciembre. Luminense. Yo creo que para cuando 9 de febrero, 21 a 30, ¿verdad? Te está silbando. Y no sé. Te está silbando, van a poner a silbar el micrófono. ¿Cómo? Se declaró sobre esto. Y falta, yo no voy a... Digo, Bruno, yo sé que vos quizás estás debilitado por el estrés y por todo lo que... Pero yo, ahora cuando vos salgas, no voy a permitir esto a Ariel. Una cosa es escuchar cachaca, está bien, pero está hablando, está planteando un tema y... se pone a silbar, me parece. Y encima yo estoy hablando del tema Copa Libertadores. Federico, vos te quedás como conductor, ¿eh?
No, por eso estoy avisando ya que ciertas esto no cosas... va a permitir. No, pero yo ya estoy, hoy es mi No, último entiendo, día entiendo. y ya. Te puedo cantar una tarantela ahora mismo y nomás va a acompañar. Podés cantar con aplausos. ¿Sabes que Venecia sin ti? Sí. Podés cantar libre. Bueno, después libre para... bueno, Venecia sin ti. Venecia qué gran sin ti, canción, libre. hermano. No, Venecia sin ti es una qué gran canción, una qué gran música. canción. Pero, ¿sabes? Tiene que ser la versión de Charles Aznavour. La mejor. Sí. Esa es número 1, hermano. Exacto. Qué bonita. Poner ahí. Esa es espectacular. Que no, lo único que falta es que Ariel empiece a silbar. No, en serio. Que c'est triste venir autant des amours mortes. Pero esa es la versión italiana, no. Ponela que es en castellano. Ullón ya está con Guti. Federico. Atención, está Wilson ahí la foto de la reunión de Ullón con Guti. Y Zapá que dijo ya, Chiqui Arce va a trabajar con nosotros porque conoce nuestra administración, nos andamos con bla bla. Claro, la mitad más uno nos va a acompañar. La reunión de Ullón con Guti, Una góndola va. ¿Sabes lo que es la góndola, Ariel? Venecia. El transporte. Muy bien. Una especie de canoita sería, ¿verdad? En el supermercado es otra cosa. Una canoa larga, sí. Canoa larga con el gondolero. No tiene paciencia. Yo creo que él tiene que ser. No, pero tiene razón. Una góndola en Venecia una cosa y en el súper otra cosa. De hecho, el gondolero en Venecia. Tiene comportamiento. El gondolero en Venecia, Bruno, el que va a la conducción de la góndola. Y el gondolero en el supermercado, el que va acomodando todo. Gondolero de. Sí. Ariel, pero deportivo. El gondolero, sí. Siempre. Como siempre, mi amor. La víctima. Ariel, esta música te tiene que relajar. Dale, poné que se relaje, hermano. ¿Cuál es la que vos querías, Federico? Hablamos de Olimpia en un momento, No, está bien. Yo estaba con el libre, pero Venecia sin ti es sensacional. Sensacional. La aritmética es una materia de Ese dice por Godínez. Godínez si lo van en el aula. En la clase, cuando estaba el profesor Girafales explicando una materia. Ya. Bueno, Ariel, tranquilo. Vamos a hablar de Olimpia, la Copa Libertadores. Ya te quiero ver, Silva, hermano. Ponle pues su música, Federico, hoy. Nino Bravo pidió él. Nino Bravo. No, pero no, lo de Venecia está bien, Venecia, me encanta. Está muy bien. Hermosa Venecia. Diango no canta también Venecia sin ti. No creo, no. Él no hizo una versión dar la voz de Diango muy corazón que le has hecho, hay que ver. Pero esta es la más famosa, Sí, vos me preguntás si Anabures. Sí, pero mucha gente grabó Venecia sin ti. Una cantidad. Yo creo que no es de él tampoco, Él la hizo famosa. Olimpia. Las góndolas. Olimpia. La Piazza San Marco. ¿Podemos hablar de Olimpia? Venecia. Enfrente a Venecia está la isla de Murano. Yo no conozco. Federico, ¿cierto que el olor no es tan bueno en la ciudad? Yo me fui en junio, en invierno de ellos, y se aguantaba. Mi señora volvió con sus padres en el verano de ellos y dice que sí es fuerte. Son olor a agua estancada. Que es diferente al pescado. El agua es verde. Por eso cuando vino la pandemia, de verdad que se mostró que Venecia el agua quedó cristalina por el tema que aparecieron los animalitos y todo. Ese momento que la gente no salía más a la calle. Pero es cierto. Por eso el viaje en góndola que está a 150 euros, mejor evitarlo nomás. Vos te van en el barquito ese así lindo que cruza toda la isla todo y mucho más barato. El otro no, y ahí fuerte el olor. El encanto, ¿verdad? El choque de olor, el encanto de lo que vos ves en las imágenes, en los documentales, ¿verdad? Sí. Yo puedo ser el único tipo, mira, me hace decir amargo, le dije a mi señora, a mí no me gustó Venecia.
Ah, ¿no te gustó? No me gustó. Pero también estaba para ver qué esperaba yo de Venecia, ¿verdad? Pero realmente no me gustó. ¿Tenemos que irnos, muchachos? No, afuera. ¿O eso es qué? El otro edificio. Ah. Pues Y ya lo no se justifica, Olimpia Américo. depende, Bruno. No, vamos a Olimpia, pero vamos a estar hablando siempre si se queda este jugador, si se queda este otro jugador. Olimpia. Sí. Olimpia. A ver, Olimpia obligado hasta dónde está con este plantel que tiene hoy, así como está. Mira que te digo, así como está hoy Olimpia. Yo te voy a resumir en una sola frase. ¿Puedes poner mi cortina? Ponle un poco la de el pistolero Poneme. Charles Bronson. Ya que tanto querés escuchar. Sí, señor. Yo... Y sí, Y te salió con esa. dando la vuelta, pues ya le iban a Claro, le iban a claro. matar ya. Pero ojo, ¿puedo seguir? No, pero sí, adelante. Puedo seguir. Pero ojo con esto. Que pasa Olimpia César Vallejo y con Atlético Nacional se va a ver en un momento oscuro si es que no se soluciona lo de Derlis González, si no levantan la sanción, porque así como están Pero las eso cosas, no es de pulpo, vos no sos tampoco Charles Bronson. pero- O sea, vos pero- estás aventurando que si no se arregla, que si no se tal cosa. Vos no, Atlético Nacional tampoco es la octava maravilla del mundo. no es la octava maravilla, pero si se van los jugadores y Olimpia no puede contratar, no tiene nada que hacer. Eso es lo que puedo decir también. Para la segunda fase, pero la primera fase ante ese equipo. Pero ¿estás seguro de que con un equipo reserva puede pasar o sea, tiene que pasar? Tiene que ¿no es pasar. Tiene que estar obligado. Tiene que pasar. Ariel, Julián, baja la música. Ariel no tiene música. Él silba ahora. Es una grabación épica esta, la de Ariel, ¿eh? ¿Puedo opinar, por favor, señor Ariel? Sí, tal cual dije anoche en Peligro de Gol, con cualquiera tiene que pasar Olimpia a César Vallejo. Y con este plantel está obligado mínimamente zona de grupo. Mínimamente. No, pero espera, vos sabés el camino. Sí. Vallejo, Sí. Atlético Nacional y probablemente Fluminense. Fluminense y si no pasa, si no hay lógica, Deportivo Cali o Millonarios de Colombia. Pero viste que este plantel eliminó a Inter, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, este plantel está obligado, siempre y cuando no sea muy retocado, a llegar a zona de grupo. A la pucha, si no aspira a zona de grupo, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo no va a aspirar por lo menos a zona de grupo del campeón de América y el campeón del mundo? Ya. ¿Qué estamos jugando? Después Atlético Nacional de Medellín. No. Bueno, ya está. Vamos a Federico. Federico, ¿vos opinas? No están No, muy- después de escuchar Yo creo que opiniones tan necesita vacaciones esta contundentes. gente. Necesitan vacaciones. No, pero están- está, pues vos le pedís que golpeen la mesa, entonces golpean con todo, ¿verdad? A lo mejor escuchar una opinión quizá un poco más... Que vuelva Chu, necesitamos equilibrio, menos hermano. jugada puede sonar hasta aburrido para después lo que acaban de decir Pero Federico, este Fabio plantel puede llegar a y... zona de ¿Cómo? grupo. Yo no digo que cuarto ni nada, zona de grupo. Pero nada mira que más. contra Inter clasificó, pues esa cosa del destino. Bueno, ¿no? pero clasificó, pues. y Yo creo que me parece... ¿De dónde salió Charles Bronson? No, pero es una recreación nomás, Cecilio, le digo. Que los actores en el bueno, el malo y el feo son Clint Eastwood, Elizabeth Wallace y Lee Van Cleef, claro. Pero se fusionó hemos juntado Charles Bronson varias sagas. con la película. Porque Fabio pues le parece a Charles Claro, Bronson, claro. con bigote y sombrero. Es Charles Sí, Bronson. exactamente. Por eso no es que... No, está bien los actores. Pero- y como esa canción es emblemática de los western, Claro. entonces se puso. Yo creo que Nacional le puede costar y sí le va a costar mucho más Fluminense y compañía. La otra vez estábamos leyendo, por ejemplo, Fluminense está para traer a Nani, del ex jugador de United. Bueno, sí está viejo y todo, pero demuestra que hay plata. Hay un O sea, objetivo vos, por importante. ejemplo, tu vara no es como la de Fabio ni la de Ariel. O Ariel es que se fue al extremo. Dijo que si no llega a la zona de grupo es un fracaso. ¿y cómo peor? Él dice Claro. César Vallejo, Yo digo- hasta con la reserva pero tiene que pasar. Usted me tiene que decir Parece- Yo coincido sin las exageraciones lo de César Vallejo. A César Vallejo le ganó con el mediocampo que vimos ayer, donde no estaba Richter, Ahí por estamos de ejemplo. acuerdo. Pero estamos de acuerdo. Pero Atlético Nacional ayer no digo, estamos diciendo que Pero tampoco es del... Nacional ayer hablamos, del Ariel 16. tiene un Jonathan Alves, por ejemplo, ¿verdad? Vos me dijiste que era buen jugador.
Sí, Sí, buen jugador. y bueno, él está en Nacional. No, perfecto, pero Quedó eliminado ahora en la semifinal, pero yo creo que sigue siendo más estable que... Busquen una música que de Olimpia, sepulturero ¿verdad? para este que le falta el respeto al Olimpia, dice acá ya un Yo no le oyente. falta el respeto, al contrario, le estoy engrandeciendo y respetando su historia. Fluminense le Obvio, Olimpia contrata no va- a Felipe Melo, dice Rafinha. Marcelo también está para No, Fluminense. Rafinha se va a San Paulo, no, es a Fluminense. Sí, El que sí, estaba sí. en Gremio. Sí. Rafinha y Douglas Costa también está para ir a San Pablo. Bueno, los dos sí. Rafinha ya cerró con... Flaco, Marcelo y Felipe Melo. Fluminense. Fluminense ya cerró con Felipe Sí, Melo, el de sí, Palmeiras. sí. O sea, vos sos más... Cali es finalista contra Tolima. Cali es finalista. Marcelo también vuelve a Fluminense. dice. Exactamente, sí. A la Acabo de pucha. decir. No, Fluminense está apostando a la gran Estoy leyendo los amigos del WhatsApp. Está Bueno, bien. Federico, vos sos más comedido. No, yo digo que los problemas ya van a empezar con Nacional y que una tercera fase, si aparece un Fluminense, va a ser muy complicada. Con este plantel incluso que tiene Olimpia actualmente, me parece que va a estar complicado el tema. Pero Federico lo ve, no sé si ampliamente, pero lo ve favorito ante Vallejo, ¿verdad? No, ante Vallejo sí, dije, no dije el tema de reserva, claro. Ariel, por ejemplo, sí se jugó mucho pero más. zona de grupo, Y porque Ariel dice que si no llega a zona de grupo es un fracaso. Arriesgarse sería decir Olimpia tiene que llegar a semifinales, sí o sí, por ejemplo. Zona de grupo nomás yo pido. Estoy diciendo que Olimpia está obligado por lo menos a llegar a zona de grupo. Pero con este equipo, así como está, con la cuestión económica, no sabemos también qué plantel va a tener. Ojo, con este plantel. No te puedes ir demasiado por eso, pero yo te digo, pase lo que pase, se queda los Además, Richard Ortiz, los Aguilar, se van con la reserva, hay que clasificar. Este plantel sabe también que su bienestar va a depender mucho de la campaña en Copa Libertadores. Atlético Mineiro interesado en Ángel Di María, dice, los brasileños no van a pasar todo por encima, ¿será? Bruno, tiene razón Ariel, dice. Otro dice, Felipe Melo ya está acabado, dice. Pero Fabio, vos tampoco es que estás haciendo la jugada de tu vida. Vallejo va a pasar o tiene que pasar. Si Olimpia no pasa, Vallejo será una tragedia internacional. Y bueno, ¿y qué es lo que dice? Y bueno, es muy arriesgado. Ariel dice no, tiene que llegar a zona de grupo. Federico, pero ¿con qué plantel? Federico es más ¿Con qué comedido. plantel? Yo no sé si son los años, pero no quiero arriesgar. Me dijiste recién Pulpo Paul, yo no puedo saber el futuro. Ahora, si me decís, este es el equipo, sí te puedo decir, llega o no llega. Por eso te dije, con la reserva pasa a Vallejo, pero si se van todos los jugadores, no puede contratar, no tiene nada que hacer con Atlético Nacional, te dije. Hasta ahí puedo llegar. Ahora si me decís, van a quedarse todos. Ahí sí voy a compartir con Ariel. Claro, pero acordate que yo dije eso, que con este plantel te digo, no con una diáspora. Con este plantel. Diáspora de que salen, Toina Ocupada, salen del equipo del club. Y yo no sé si he comedido lo mío, porque no estoy jugando a favor de la gente. No le estoy diciendo cosas que quizás quiera escuchar el hincha de Olimpia, cuando te digo que para mí ¿Pero y quién juega a favor? va a haber turbulencia. No estoy hablando de vos, sí, yo no el término comedido. Me acuerdo acá cuando dije que el Flamengo había ganado en Asunción y que no tenía ni una posibilidad en Brasil. Hasta un dirigente me crucificó jugando a su favor. Entiendo el fanatismo de ese dirigente, pero bueno, un dirigente que nunca hizo mucho tampoco, ¿verdad? Pero expuso incluso mi foto en las redes sociales diciendo que yo era un antipatriota, que soy cuando en realidad estamos opinando de fútbol. Y para mí, contra Nacional de Medellín, hoy me preguntaba, Olimpia está por debajo de Nacional de Medellín, y me preguntaba, y si toca Fluminense también, está por debajo. Hay un montón de aspectos que hay que ver. Acá se ganó una final de Copa Paraguay, se ganó una final de Supercopa ya fuera de contexto de lo que era el calendario, pero el equipo está armándose y no tiene mucho. A mí me dejó una buena imagen contra Nacional. A mí, contra Nacional de Paraguay. Acá en cancha. No, que la imagen que dejó. Pero por lo menos la imagen que dejó, pero nosotros estamos hablando acá que nos damos siempre cuenta y hablamos siempre y caemos en el viejo debate. Cuando nos toca un rival importante de afuera a nuestros clubes, ¿en dónde estamos parados? ¿Verdad? Siempre estamos con lo mismo, que estamos arriba de los brasileños, que los colombianos están hace mucho arriba, que Barcelona Guayaquil es el que está peleando arriba. Nosotros estamos igual que los uruguayos. Hay un techo donde se llega y... Acá dice alguien, este plantel de Olimpia sabe jugar mata-mata, dice. Sí, contra Flamengo jugó re bien. Yo siempre le quedé antipático al hincha, ¿verdad? Pero tengo que entrar en el debate y defender también mi idea. Cuando me dice mata-mata, sabe jugar, pero está bien. Le fue muy bien. Este Federico siempre impresentable. Ahí está, viste.
Ahí está, y eso, en cambio Que se vuelva digo, Speedy González, no, dice otro. ¿ah? Que vuelva Speedy González. Esa Yo le leo los costó, mensajes esa le al costó porque WhatsApp, mano. esa eliminatoria Olimpia jugó con Garnero, jugó contra... ¿Cuál fue el primer equipo? Wander, ¿verdad? De Uruguay. Montevideo. Wander de Montevideo fue el primer equipo que Olimpia lo deja afuera. Y después le toca a Junior Barranquilla o le tocó otro equipo después, Fabio. Vos que tenés memoria Con un Garnero. poco con Garnero. Eliminó Junior. Sí, pero el segundo equipo fue... Pues primero jugó contra Wanderers, que apareció ese jugador que después vino a jugar luqueño, Melo, el del defensor. Le ganó bien a Wanderers, le ganó bien acá al defensor y después le aparece Junior. Y después hay otra donde elimina, creo, a Independiente y después lo elimina a Botafogo. Con Gatito atajando penales. Sí, hablando un poquito de Olimpia. Con respeto. Con respeto, hablando de Olimpia en los repechajes, ¿verdad? En la primera fase, como quieran llamarle. Sí. Desde que apareció justamente. Soy olimpista, pero el equipo no da para nada internacionalmente. Flamengo a media máquina nos goleó, dice. Bueno, pues Flamengo, hermano, si tu parámetro va a ser Flamengo, Bueno, vamos a 10 audio WhatsApp. Tema Olimpia, dale. 0972-730-730. Vamos con el primero, por favor. Hola Bruno, ¿qué tal? Sí, todo bien. Caso de la Olimpia está en un momento difícil, pero está por recuperar ya. ¿Qué? Lo que yo antes de la Olimpia contra la... No sale bien su audio, ¿verdad? No. Sale muy... Acerquen nada más su labio, su boca, no sé cómo decir. Al parlante o el... ¿Cómo sería? Olimpia con el equipo que tiene máximo pasa la primera serie y después ya no da para más, Bruno. A nadie, Olimpia, a nadie. Fede, ¿y qué plantel sudamericano? Pero este año le hizo frente a Flamengo. No es así ridiculeces. Gracias a Luis Lescano me envió Diango, Venecia sin ti. Viste, te la versión dije. de Diango cantando ahí en vivo. Busca un poco Django, espectacular Venecia sin esa ti. versión esa de Diango. Mira, pues en vivo encima. Sí, Diango no, en esa vivo, Diango capo. es espectacular. ¿Viste? Bruno, yo coincido con Fabio. Y bueno, no, algo muy fácil de coincidir, muy difícil. A ver. La voz dulce, cómo se escucha. Sí. Eso, Ahora vos ya sos musicólogo también, no, bueno. los cantantes ahora ya no pasa nada con los cantantes. No, pero hoy la Todo gente, comercial. te voy a poner lo que hoy la todo es gente comercial. escucha, espera. Me Te voy a dejas pasar un- Obi, espera. Un ratito, Bruno. Te voy a pasar. ¿Me dejas enviar un saludo? ¿Cómo no? Al amigo Tani Steffen. Está en San Nicolás, Argentina, Federico. San Nicolás en el interior de Buenos Aires. Está con ¿verdad? está con la barcaza. ahí, Ah, los mirá barcos. qué bien, che. Está escuchando en sintonía. Le gusta el programa. Dice que Olimpia va a pasar. Muy bien, Ahí te pido, saludos. Obi, para ponerlo más en contexto a Fabio para que sepa cómo es la vida hoy día. Que dice que él no saben cantar, pero los chicos se vuelven locos con estos temas No, sí, musicales. yo sé. Qué triste que es la vida del futbolista, digo, pues, vos le ves a los artistas, a los rockeros, qué sé yo, y 70 años están sobre el escenario cantando sin problema, hacen lo que les gusta, ¿verdad? Mick Jagger, Paul McCartney y compañía, ¿verdad? ¿Cierto? Y el futbolista ya tiene que ir a los 40, 43 años ya no... Ahora ya es mucho luego. Y ahora luego vos 35. tenés 40 años y ya te dicen tío, por ejemplo, o señor. Y 40 años vos sos joven, o ya sos viejo, Federico. ¿Jovencito? Sí, no, lo pero dice alguien que... 45 años, por ejemplo, vos tenés 43, entre 40 y 45, ¿qué sos? ¿Y cuántos de esos? Pero los jóvenes de 18, 20, 22, 25 años te dicen señor, tío, tía, esa señora, eso dice por una mujer de 45 años que está un balazo. Por ejemplo, digo que está muy linda. ¿Qué pasa, Federico? La realidad. Estamos leyendo otro tema. La nota de Canigia, ya ¿sabes dónde va a terminar esto? Con algo para... Una invitación para la piscina de Ariel. No, pero la verdad así Pero, te dice. Sí, pero vos sabés que antes era peor. ¿Por qué? Porque antes era todo mucho más solemne. Antes el de 40 años hasta le tenía que tratar de usted.
¿verdad? Cuando nosotros éramos chicos, todavía a una persona de 40 años ya le veíamos como un súper adulto. Sí, don, usted y todo eso. Ahora ahora pasa, amiga. Por eso pasa lo que está pasando con estos chicos, ¿no? Sí, no, y se burlan. Antes no le quería a Julio del Puerto hablando y los chicos ni una mosca tenía que volar. No, por eso. No, imagínate, oja. Ponemos lo de Claudio Polcanija, espectacular el testimonio que dio. Es espectacular porque es cierto lo que dice. La vida del futbolista es... Y la suya... Es muy ingrata, ¿eh? La suya tuvo alto voltaje. El hijo del viento. De la época de jugador. Y hay una parte que en el video ve que hace La familia. A ver. Pero qué mierda esto de ser atleta. A una edad, a los 32 ya sos viejo, el veterano, jugador de fútbol, y te da un fastidio. Y entonces vos decís, puta madre, me gustaría jugar siempre al fútbol, porque esa adrenalina después no la tenés nunca más. Para mí el fútbol es lo máximo y me encanta. Es más, ojalá jugaría ahora. ¿Sí? Digo, la puta madre, cómo me gustaría jugar, porque veo un cantante, veo un actor, digo, pueden seguir hasta los 60 años, 70, están arriba en el escenario. Digo, no. Qué mierda esto de ser atleta. Ahí está. Sí, esto dijo Claudio Polcanija. El veterano jugador, y cierto lo que dice, voy a llegar a los 35 años ya, veterano jugador, dice. O el experimentado, pueblo. Nosotros los periodistas. Sí. El veterano. ¿Vos cuántos años tenés, Ariel? Vos ya nosotros tampoco muy jovencito que digamos. 39. 39. Sí. Y ahora ya vas a cumplir 40, hermano. ¿Y sí? ¿En cuántos días? En 3 días voy a cumplir 40. 40 ya va a ser Ariel, mirá vos. Mira, sabía dónde iba a terminar el tema. Mirá los muchachos, te dije que si no era tu pileta iba a terminar ahí. ¿Cómo se rieron los chicos acá? ¿Viste cómo son? ¿Viste cómo son? Conmigo no ya agarra el 40 como si fuera que no se ya va a cumplir 80. Sí, por ejemplo, la mujer, señora de las 4 décadas, ¿lo viste? Fíjate, vos estabas criticando eso y vos mismo quedás en el pecado como que 40 ya es, no sé, un pero decrépito. No, anciano decrépito. ¿Viste? Ya vas a No, bueno. Parecía el diario ese que puso a partir del lunes se vacunarán los ancianos de 50 años, ¿verdad? La Nación de Argentina, la que fue, sí, los ancianos de 50 años. Sí. A los chicos que no están de viejo y por tener 40 ya vas a hacer, por Dios. Cuidado, aprovechar que te queda poco de vida. No, yo no dije, mira, yo no dije nada, chabota. Dijiste todo lo que dijiste y lo que él pensó que dijiste, increíble. Bueno, no, pero yo entiendo. Hasta eso ya hace Ariel ahora. Yo advertí esto, Ariel. Yo le dije a Bruno, comenzamos ya, yo pensé que terminar la piscina con la chica. Exactamente. Pero está bien. Vos sabés que 40 cuando uno era chico pensaba que al tener 40 yo iba a ser ya terminaba el mundo. Pero hermano, está viviendo. Claro. Igual que, por ejemplo, la persona que tiene 60 años es una persona activa sexualmente, laboralmente, no como un chico de 20, lógicamente, pero todavía tiene cuerda, ¿verdad? Pero por ejemplo le dicen, el sexagenario. Qué fuerte, ¿eh? ¿Verdad? ¿Por qué ve así? Eso hay que eliminar el periodismo, ¿será? ¿En serio te digo? Eso es discriminatorio. ¿Por qué me va a estar diciendo el cincuentón ese? Bueno, cincuentón, pero el sexagenario sí, como decir, ya suena... ¿Verdad? Es como que te... No, y el cuarentón también. Te prohíbe un montón de cosas y vos tenés 60, por ejemplo, la cuarentona, esa dicen, por ejemplo, a mí no me gusta. No, ya sé o no sé. La palabra esa que vos ya sabés, comienza con J. No, para, no. Bueno, y eso por lo te dice, o por ejemplo, vos a veces le callás, te dice, vos tenés 40 años, vea. Es que hay una diferencia cómo suena, ¿verdad? 30añero no suena tan... Es livianito, ¿verdad? Está bien, pero cuarentón, ese ya suena de otra manera. Le da una claro, porque o si no sería... Yo soy cuarentón. No, ya sé, pero como acabamos de tener un nuevo hombre también dentro del club de los 40. Claro. Entra Ariel al club de los 40, hermano. O sea que el más pendejo de la mesa ya va a tener 40, está bien. Está bien. Y nuestro señor Runito, ¿cuándo tiene? Él tiene 50, porque está bien cuidado. Edgar González, trabajo comercial. Vos sabés que yo quiero su cédula, en necesito. serio, pero bien cuidado. No, yo creo que él se tiñe. Yo también. ¿Y vos qué tal?
Y yo tengo 43 años, nací en el 78. Yo me tiño en la parte de abajo a veces. Sí, luego ya me era raro, no. Te veía como Mira, blanquito. se siguen riendo los pendejos. Con pelito blanco, No, de este repente momento, no aparecía. Vos un momento top, No, momento pero hay top, que cuidarse, momento claro, top hay del que- programa. Momento top, Mira, cumbre del mira programa, cómo ahí está. estamos terminando. Le confiesa Señores. Bruno a Sepulturero, próximo cuarentón, que se tiñe la parte de abajo. Feroz ataque. Esto sucedía en la radio Azucena, Atención. Cardinal. Atención, Twitty. Ariel Mareco atacó al Canoso Pon. Atención, Twitty con fotos. No metes el aviso, hermano, haz lo que querés. Quiniela TT se renueva y lanza su nueva imagen, manteniendo la misma tradición y compromiso con sus apostadores desde hace más de 5 años. Seguí jugando con tu quinielero amigo, porque jugando legal ganamos todos. Seguinos en Facebook e Instagram como @QuinielaTT. Quiniela TT, comprometidos con todo un país. Con Inverfin cumplimos 25 años haciendo de tu espacio un hogar. Por eso, todas tus compras en diciembre, incluidas las motos Taiga, generan cupones para ganar uno de los 25 ambientes renovados para tu hogar, para que pases una Navidad especial. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Casa Imperial, 59 años de trayectoria, ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones. También insumos de tapicería de la mejor calidad y precio. Cuerinas, telas, hilos, espumas, carpas, pisos de goma. Casa Central Herrera, 1010. Sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram, @Casa Imperial S.A. ¿Sabías que la mejor destilería del mundo es paraguaya? Sí, hablamos de Fortín, el ron paraguayo más premiado del mundo. Nuevamente premiada como número 1 en el ranking de marcas de la CAP. Por ser la más preferida, recordada y consumida, Fortín es el ron paraguayo más premiado del mundo y también el más ganador del Paraguay. Fortín, República de la Caña. Bueno, horarios de la fecha 15 de las eliminatorias. En Quito, Ecuador, Brasil, 16 horas. Paraguay, Uruguay, 20 horas. 27 de enero. 27 de enero, Chile, Argentina, en Calama, 21:15. Para el 28. 2 partidos. 28 sería Viernes. Colombia, Perú, 16 horas y Venezuela, Bolivia a las 18. Colombia, Perú a muerte, ¿verdad? Sí. Sí. Y Bolivia, si le gana a Venezuela, se prende, ¿eh? Tiene 2 partidos en La Paz. Ha sido doloroso. ¿Quién está, Wilson? Juanma, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bien, ¿cuántos años vos tenés, Juanma? 30, para 31. En febrero cumplo 31. Ah, o sea que ya está cerca. Sí. Vos sí que sos joven, será. Joven. Sí, no, pero la idea, hay un meme que vi la vez pasada, dice, la idea es morir, es ser joven lo más viejo posible, no recuerdo bien, pero es una cosa así. Ya. Bueno. Johnny, ¿cuánto tienes? Johnny González. Johnny González, claro. ¿Ella es 50? Creo que sí, ¿eh? Sí, ella sí. No, para 43 voy a tener. No, que 43. No, Johnny, hermano. No. Yo cuando era niño ya la escuchaba. No. Sí, cierto. Johnny, si está escuchando intervenir, ya más será. No, pero que diga la verdad, Johnny, su edad. No, que no mienta. No, pero él tiene ya más de 45 seguro. No, ese biotito, hermano, yo le conozco hace... Gerardo, ya está. El biotito, ¿sí Johnny. ¿Es exagenario o no? No, todavía. No. Gerardo, no por el no. 59 dice que tiene. 59, está cerca. ¿Cuánto tiene? 59, Gerardo. Gerardo, bien, Chupete, bien. Y se mantiene muy bien, Gerardo. Bien. Juega muy bien, Gerardo. Y ahí ya tiró su famosa frase. El mejor de América. Sí. Después de dar la edad, él lo remata como siempre. El mejor de América.
No, y Gerardo aparte hasta ahora juega muy bien al fútbol. Ya con la experiencia, buenos movimientos, ya le deja al resto que corra. Vos sabés que, Juan, bueno, vos tenés 30 años. Sí. Atención, Johnny, jamás, dice, 43. Mi edad tiene. Sí. Ah, mira, vos, Johnny es joven todavía entonces. Empezó muy joven nomás también entonces. Del 78. Sí, fue inscrito en forma tardía, ¿eh? Creo. Fue inscrito en forma tardía. Mira qué bombazo. Esto queda para el Super Sábado, Johnny. Resolver con él. Juanma, te escuchamos. Está de vaca, Johnny. Cuando vuelva va a tener que defenderse. Claro. Porque a lo mejor se le inscribió 5 años después. ¿Qué tipo de jugadores? Sí. No, loco. ¿Y él de dónde es? Y él mismo cuenta nació en una zona rural. Y pues a lo mejor, con Ciela y el relato, ¿verdad? Para precolar, le creo. Zona de Concepción. Sí, pero zona tierra adentro. Y pues, hay que hablar con la mamá, Johnny inclusive. Vamos a hacer un periodismo de investigación. Investigación, sí. Si esto vamos a dejarle a Juan Quilescano, le vamos a dejar que investigue. El Caracú, sí. Hugo Silvero que tiene todos los datos. Sí, no se duda el dato. Lo que se duda es el momento de la inscripción, claro, si fue para el cumpleaños número 5. Porque si 5 años, por ejemplo, tardó, a los 5 le escribió, ahí ya son 48. Fíjate que Johnny, no me acuerdo su fecha, pero él es de marzo. ¿Del mes de marzo? Sí. Cuando antes comenzaban en el preescolar y compañía, entonces a lo mejor ahí, mes de marzo, ¿verdad? Sí, él es de marzo. Sí. Mira, pues hay una duda. Nadie duda de tus padres, Johnny, persona honesta. No. ¿Cuánta gente? No estamos dudando, Johnny. Estamos hablando nomás que nos llegaba, pues antes no era registro como hoy. Hay niños que no tienen cédula en el interior. Claro. Hablando en serio. Claro. En serio, pero te le digo, y no hace falta ir del interior. Acá en Lambaré, en Fernando de la Mora, Luque y eso no mandaste, San Lorenzo. Y vos sabés que hay niños que no están inscritos, en serio. Claro, y terminan siendo prácticamente NN. Sí. Pura gente, ¿verdad? Así mismo, pero sin bromear. Claro. Bueno, Gerardo opina una cosa en el grupo y a nivel de otra cosa. Privado, sí. Terrible, Gerardo. No, acá me dicen que sí, a los 7 se le escribe a Johnny, no puede ser, yo no creo. No, 8 o 9. Bueno. No, más respeto a Johnny, por favor, les pido. Bueno, Juanma, por favor, contanos. Acá me quiere hablar Antonio Serafini. Sí. 8 de marzo. 8 no. 8 de marzo cumpleaños de Johnny, el Día de la Mujer. 8 de marzo, me escribe. No te enojes conmigo, Johnny. Blanco Antonio Serafini, uno de tus grandes padrinos, te cree. 8 de marzo, Día de la Mujer. Cumpleaños de Juan de Dios González. Bueno, está bien. Juanma. Sí. Habla, contá cualquier cosa, por favor, te pido. Ayer finalmente no se dio la reunión de Francisco Arce con los dirigentes de Cerro Porteño. En este momento se están reuniendo el entrenador de Cerro Porteño junto con Juan José Zapac y los demás miembros del departamento de fútbol, y de esta reunión estaría ya saliendo la renovación de Francisco Arce. Estaría concretando el día de hoy la renovación de contrato de Francisco Arce, y a partir de allí ver la cuestión de los refuerzos. Según lo que pudimos averiguar, porque están trabajando de manera muy hermética en Cerro Porteño, los nombres los pasa Francisco Arce, trabajan en conjunto con Ariel Martínez, junto con el doctor Agüero, directamente el doctor Juan José Zapac también participa muy activamente de eso, pero que por el momento al menos le está costando un poco cerrar la contratación de algunos futbolistas. Todavía no dan nombres, puestos específicos. Sabemos que lo del reemplazo de Pachi, lo de Mauro Boselli, también Francisco Arce había hablado de un defensor central, y en algún momento también se deslizó la posibilidad de un volante central, una especie de columna vertebral para poder entrar de vuelta con toda la Copa Libertadores de América. Habrá que ver si se consigue el objetivo de contratar todo lo que el técnico quiere y necesita también para reforzar el plantel. Pero hasta aquí al menos lo importante es que en este momento hay reunión de Francisco Arce con la directiva de Cerro Porteño, encabezada por el doctor Juan José Zapac. Es él directamente quien también está trabajando para tratar de cerrar el tema de refuerzos, y hasta aquí por lo menos Cerro Porteño no ha podido abrochar a ninguna contratación para la temporada que viene. Bueno, gracias, Juanma. Dale, Bruno, saludos para todos. Un abrazo. Adiós. Bueno, Johnny pone que el tema de la paro honesto no damos nunca. Dice, en el hospital ya te facilitaban el documento anteriormente. Y Gerardo acota, sí, certificado de nacido vivo.
Gerardo sabe porque era... ¿Vos sabés que Gerardo era chofer de ambulancia? ¿Qué? ¿Vos no sabías, eh? No, No, pará. ¿Era chofer de ambulancia? No, en serio. En el hospital de Cali, sí. ¿Eh? Sí, sí. Gerardo Figueredo, otro Gerardo Figueredo. Tengo entendido que No, trabajaba yo necesito salir de vacaciones. Hay cosas que yo no sé en mi vida. Sí. Mira. Él trabajaba en un hospital en la parte administrativa y creo que también muchas veces, Claro. ante las necesidades... Tenía que agarrar ya multiuso ahí, pues. Claro. ¿En serio me decís? Y él, ahí yo comprendí muchas cosas. Por ejemplo, me decía que a veces iban a comprar una cosa y prendían la sirena para que le pasen, ¿no? Decía, no, por eso. Yo te digo, yo conocí bomberos que también hacen lo mismo, ¿eh? Los bomberos abajo del viaducto de General Santos hacían lo mismo. ¿Qué cosa? Y se iban a comprar algo y estaban apurados y prendían su claxon y se iban así. Y después venían de patito en silencio. No. Y Gerardo me dice que a veces compraban alguna cosita y se iban a comprar y le metían ahí. Zona concurrida, pues salí de Calieta, Marical López, la parte allí de la rotona y todo. Una cosa, la ambulancia, Y bueno, y algo... lamentablemente hay veces que se utiliza por eso. Johnny exige Así. varias dudas sobre su año. No, Johnny, ya cerramos el capítulo. Cerramos este capítulo. Bueno, Ya está, Johnny. 43 bien vivido, hermano. Felicidades. Bueno, está bien, Johnny. Creemos que tenés 43 años entonces. ¿Está bien? Admisión, archivo y también ambulancia, sí. No. Bien, bien. Con razón que maneja muy bien él, ¿eh? Puede ser uno de los Sí, cierto. que conozco que maneja muy bien. En cualquier estado. No sé, yo una sola vez en mi vida me subí con él y chocamos. ¿Chocó alguna vez? Hace 2 semanas No, chocamos. No Te me digas. juro. Atendé porque renunció, dice Gerardo. No tenía freno en la ambulancia y renunció por eso. Bien, Gerardo, bien. De calle, hermano. No tenía frenos de ambulancia, por eso renunció. No. Acá dice que le chocaron. Vos dice sabés Gerardo. que yo tengo una anécdota muy lamentable. Yo soy muy acelerado, muy ansioso. Sí. Y quiero las cosas rápido. Quiero, cuando me gusta Sí, algo... sí. No sé cómo es lo que sé. No sé si es para bien o para mal. Y me voy... Godoy, hasta hoy me acuerdo el apellido del señor. Saludo porque vive todavía, lambareño. Un señor canoso que vende autos. Tenía su playa de venta de autos sobre... ¿Cómo se llama ese supermercado Guaraní? Ahora ya no existe el supermercado Guaraní, que era de un jugador de Guaraní. Fernando La Mora. Avenida Fernando... No. Sería choferes del Chaco y el que cruza donde está ahora un supermercado de stock. O sea, ya la Está la terminal, hermano. Guaraní está Fernando La Mora.